Bueno, buenos días, gracias por estar aquí presentes y por escucharnos hoy. Estamos muy felices porque bueno, estamos repitiendo algo que empezamos la semana pasada con Juan Pablo Corbalán. Y hoy, bueno, tenemos a Alejandro Sofia, que para nosotros es alguien que siempre admiramos, siempre vemos lo que está haciendo porque es un arquitecto que investiga, que piensa la arquitectura, que trabaja en las universidades y que también propone formas de aproximación de la arquitectura a todos los medios posibles. Así que, si les parece, voy a leer una pequeña introducción de quién es Alejandro para quienes no lo conocen, que me parece oportuna. Y para situar el relato también dentro del contexto de lo que hoy vamos a escuchar, que le pedimos y que le encargamos a Alejandro, que es que haga alguna reflexión sobre su experiencia con la arquitectura en madera, porque bueno, en el curso nosotros estamos trabajando básicamente con un proyecto que tiene que ver con ese desarrollo tecnológico para la ampliación de la Biblioteca Popular La Cárcova. Nuestra materia es una materia técnica, es el Laboratorio de Experimentación Tecnológica, que trabaja como una continuidad y como una posible secuencia de trabajo respecto a una materia anterior, que es el taller de experimentación proyectual, en donde primero producimos un proyecto arquitectónico y luego en el segundo cuatrimestre desarrollamos las condiciones para poderlo construir en verdadera magnitud, y que es una de las experiencias que dentro de la UNSAM nos estamos tratando de focalizar, que es construir en el territorio que tenemos cerca y producir transformaciones reales con interlocutores reales. Así que bueno, les paso a presentar a Alejandro. Alejandro, antes de entrar a la universidad, no sabía nada de arquitectura y es el primer profesional universitario de su familia. Ingresó a estudiar en el año 96, siendo su primera obra construida en el 2000. Se titula en el 2004 y de ahí en adelante lleva a cabo un ejercicio dual entre la práctica profesional y la investigación académica. Como arquitecto ha realizado principalmente proyectos de vivienda unifamiliar, museografía e intervención patrimonial. Como investigador ha revisado los campos del biodiseño y las tecnologías constructivas. Como académico ha realizado clases en varias universidades chilenas y en República Checa. Ha publicado como autor, coautor y también se han publicado algunos de sus proyectos. Le gustan los libros y en septiembre lanzará su monografía reflexiva llamada Arquitectura Popular, donde expone sus ideas y sus proyectos. Esperamos un poco también saber hoy en la charla de qué se tratan. Gracias, Alejandro, por venir. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Voy a, bueno, los agradecimientos de rigor por la invitación. La verdad es que esta es una de las virtudes de la pandemia que no tiene pocas, ¿ah? Hay que reflexionar sobre eso. Y qué bueno poder juntarse a conversar con amigos que nos conocemos hace tiempo, que no nos vemos tanto, pero ya hemos construido alguna historia, digamos. Así que es interesante poder seguir intercambiando ideas y además me estuve informando por ahí, parece que las cosas están muy entretenidas por allá en la Universidad de San Martín. Creo que hay un proyecto académico bastante interesante, así que espero poder conocerlo una vez que podamos cruzar la frontera. Voy a poner la pantalla entonces, para ir al grano. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Ahí también se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a partir entonces. Bueno, resaltar nomás que me parece interesante hacer una conversación, siempre hacer conversaciones temáticas sobre lo que uno hace o lo que uno piensa, y no estar siempre tratando de mostrar su portafolio con la mayor cantidad de proyectos posible. Así que en ese sentido, esta charla la preparé especialmente sobre temáticas de madera, en la cual voy a hablar algunas generalidades y también referirme a algunos temas específicos en algunos de mis proyectos, ¿no? Y por último, nombrar que actualmente soy profesor de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas y la Universidad de Talca, por las afiliaciones necesarias que tengo que hacer acerca de mis charlas, ¿no?
Tiene dos partes entonces la presentación, una que está, la voy a llamar una reflexión en torno a la madera, y una segunda parte en la cual voy a cruzarla con algunos de mis proyectos. Y bueno, justo estábamos hablando de esto, Lucas mostraba la carátula de esta publicación bastante importante, de una 2G, no me acuerdo de qué año esto, debe ser como el 2008 o algo así, que se llama Iberoamérica Emergente, curada por Ariadna Cantis, y donde nos topamos virtualmente por primera vez, ¿no? No nos conocíamos, pero yo conocí su trabajo y creo que el trabajo que estaban haciendo en esa época era bastante similar y compatible a lo que estaba haciendo yo con otras personas también en esos años. Sería interesante revisar de esta lista en qué está cada uno de ellos, ¿no? Yo si la veo a la rápida, veo a grandes arquitectos con obras muy interesantes, otros que han desaparecido del mapa, y los que estamos acá, los reunidos, sería bueno preguntarnos qué pasó después de esta promesa de emergencia. Yo creo que estamos bien, ¿no? Yo creo que por lo menos nos hemos mantenido fieles a nuestros principios. En esa época yo participaba de un colectivo que se llamaba uro1.org, que era el nombre de nuestra página web, que se terminó debido al vil dinero, ¿no? A mí me lo habían advertido que en el momento que empezara a correr guita, aquí nos íbamos a pelear, y así sucedió. Y puse esta página también, que está el home de nuestra web, porque en esa época ya nosotros creíamos mucho en el tema de los tags, ¿no? Que es la tercera columna que aparece ahí, y de qué manera uno podía vincular los proyectos que estaba haciendo bajo distintas temáticas, porque uno tenía distintos intereses que alojaban los proyectos, y esos intereses podían ser cruzados entre las distintas obras. Entonces esta idea de acumular bajo el concepto de tag ya lo trabajamos, y en este caso yo diría que el tag es la arquitectura en madera, ¿no? En el caso de esta charla. Pasar algunas cosas generales nomás de la comprensión de la madera, como su composición molecular, entre la celulosa, que es lo que le da la estructura, y la lignina, que es aquel componente que la hace adherente, ¿no? Que la hace resistente. La situación hoy día de los bosques que nos dan la madera en el mundo, el mapa de arriba es un mapa de la FAO, que es del año 2007, si no me equivoco, donde muestra dónde están los bosques ubicados hoy en día, bueno, hace 14 años en el mundo, y abajo el mapa de los hotspots de biodiversidad de Myers et al., publicado en la revista Nature, donde aparecían cuáles deben ser las zonas de protección prioritarias en el mundo para poder proteger los últimos recursos naturales y la mayor diversidad que existía, que en este caso abajo a la izquierda, bueno, aparecen ustedes en Argentina con algunos tramos más hacia el norte, y también la cordillera que compartimos en el tramo sur, ¿no? Toda esta biodiversidad, lo que tienen después de la Pampa hacia el oeste, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros por el lado del Pacífico, que está identificado como estas áreas importantes de protección en el futuro. Este es un mapa de los bosques de Chile. El mapa de la izquierda es un bosque, bueno, me interesaba un poquito mostrar algunas cosas de Chile, ya que estamos haciendo esto con estudiantes argentinos principalmente, para contar un poco lo que pasa de este otro lado de la cordillera. El mapa de la izquierda es un mapa de formaciones vegetales, de la mitad de Chile hacia abajo, en el fondo donde termina la área naranja, que es el área más semidesértica, aparece una gran extensión de bosques de todo tipo, ¿no? Tenemos muchos metros cuadrados de bosque hasta el día de hoy. Y a la derecha aparece un mapa de este tramo más importante, que está vinculado a Chile Central, en la parte sur, pero que está vinculado a Chile Central, por lo tanto a las ciudades más grandes y a la actividad extractiva. El mapa a la izquierda muestra cómo debió haber sido la distribución de bosques a la llegada de los españoles, y el mapa a la derecha aparece cómo está también hace algunos años. Se ha reducido este impacto, y eso sucedió principalmente porque, no me acuerdo bien, pero creo que en los años 80 empezó a haber una tala indiscriminada del bosque nativo, obviamente guiada por intereses comerciales, avalada por el gobierno de Pinochet, y se destruyó un buen pedazo del bosque nativo chileno, y se reemplazó ese bosque por plantación de pino radiata principalmente, algo de eucaliptus y algo de álamo, que fueron las especies introducidas que empezaron a reemplazar
la presencia del bosque nativo en esta zona. Y lo interesante es que no sé cómo ni por qué, en algún momento esta destrucción del bosque paró, quizás fueron las primeras alertas ambientales que hubo dentro de nuestro país, y lo que nos dejó hoy en día con una matriz de madera bastante interesante, porque tenemos una gran cantidad de metros cuadrados, de hectáreas cuadradas, de plantación de pino, principalmente, como les decía, y también una gran cantidad de bosque nativo que se alcanzó a salvar. Por lo tanto, en estricto rigor hoy día, si bien solamente se explota, o mayormente, la matriz de madera de pino radiata, también existe la posibilidad, se está empezando también a trabajar de manera más acotada y manejada, el bosque nativo, que claramente ustedes sabrán, muchas de esas especies las compartimos entre Argentina y Chile, y son de gran calidad de madera, de impermeabilización, resistencia, colores, etcétera, ¿no? Una maravilla. Esta no es una imagen muy académica con respecto al bosque chileno nativo, pero para resaltar algunas especies, a la izquierda arriba aparece el alerce. Yo no sé si tienen alerce en Argentina, pero que podría ser, bueno, hay algunas variaciones del alerce, que es la madera reina en Chile, ¿no? Bueno, un árbol que es milenario, que puede llegar, creo que hasta 4.000, 5.000 años de antigüedad, una madera de mejor calidad y muy resistente a la humedad. El otro árbol que tenemos nosotros en la región de Aysén principalmente, es el ciprés de las Huaytecas, que es otro árbol que tiene unas condiciones más o menos similares con respecto a su calidad, sobre todo en relación a la resistencia del agua. Al medio arriba está la araucaria, que la compartimos, la araucaria araucana, que es la de nuestra zona, y otras especies de araucaria. Esta araucaria en algún momento se trabajó, yo en algunas obras, como el Hotel Antumalal, en Pucón, tiene todavía madera de araucaria, no sé si fue legal o ilegal, o se podía, o no, pero una madera preciosa también, ¿no? Pero bueno, es como un poco de cosas, cortar una araucaria para hacer algo, no es necesario. Y así otras especies, como el coihue, que está ahí al medio abajo, digamos, tenemos un gran recurso de una madera de gran calidad. Pero esta es la madera con la que trabajamos generalmente, ¿no? Esta es la madera de pino radiata, abajo hay un bosque de pino radiata. Se puede ver los problemas que produce, ya es sabido, el pino radiata, en el fondo libera una resina que es muy ácida y no permite que crezca el sotobosque y todo tipo de vegetaciones que están debajo de los bosques y que además alimentan y dan lugar a muchas vías de artrópodos, pequeños mamíferos, etc., ¿no? Por lo tanto, lo que deja este bosque en general es una suerte de desierto en su parte inferior. Y la madera es un bosque que crece rápido, es un árbol bastante recto, como lo pueden ver, fácil de sistematizar en componentes, en elementos constructivos, pero de una calidad inferior, ¿no? Que es el pago de crecer rápido, es que la calidad de la madera, en el fondo, no es tan buena, se parte, tiene altos nudos, etc. Por lo tanto, para trabajar con ese material que no es de buena calidad, pero que está presente en gran cantidad, y es económico, quizás por lo mismo, o bueno, por todo lo que todos podemos saber cómo funciona el maldito mercado, hay que diseñar y tener ciertas estrategias para poder hacer de este material algo, unas obras de una calidad un poquito más noble. Algunos de los problemas que tenemos en este país que nos han llevado al desastre en el que estamos, porque Chile está pendiendo de un hilo en este momento, para los que no lo saben, aquí hay una fractura social tremenda, ustedes saben que hay una enorme desigualdad, el dinero lo tienen unos pocos que están enojados y no quieren hacer nada, no quieren invertir, hay una presión social importante, se viene una serie de elecciones muy interesantes, no sé qué va a pasar, no sé si va a tener que cruzar la cordillera, irme donde ustedes, tirarme al mar o quedarme acá porque la cosa se va a solucionar. La verdad es que es bastante incierto el escenario. Y de esas malas costumbres que tenemos en nuestra sociedad está el hecho de ser flojos y cada vez desde el punto de vista de la construcción los materiales son menos, son de menos calidad, son más delgados, etcétera, ¿no? Para aumentar el margen económico. Y acá lo que yo les estoy mostrando, esta planilla que no es una diapositiva muy bonita, pero que es muy interesante, son las escuadrillas de madera con las que podemos trabajar en general y las que encontramos en el mercado de la construcción, ¿no?
Y bueno, van a ver aquí la mitad de las escuadrillas son de 1 pulgada de espesor hasta 10, 1 por 10, y la segunda trama son de 2 pulgadas de espesor hasta 10. O sea, si tú quieres hacer algo con algo de 4 por 4, que son 10 por 10 centímetros, que no es algo técnicamente difícil de conseguir del árbol, no lo te va a costar un mundo y te lo van a cambiar la especificación y no vas a encontrar esos elementos constructivos, lo que restringe aún más las capacidades que tenemos nosotros, creo yo, para diseñar. Y esto básicamente porque las 2 pulgadas son más fáciles de garantizar, que están secas en el porcentaje necesario para poder comercializarse, y las maderas de mayores escuadrillas, de 3 hacia arriba, es un poquito más difícil, y como somos flojos, no lo hacemos. Entonces es el tipo de madera con la que realmente uno trabaja, ¿no? Después de esto está la madera laminada, donde uno puede lograr mayores escuadrillas también con madera de pino, donde te saltas un escalón, eso sí, en el presupuesto, hacia arriba, importante. Y después está la madera nativa, que no está ni muy bien regulada y no es tan fácil de conseguir, y bueno, es de una mejor calidad, pero también por no estar regulada por el mercado, tampoco es muy barata, ¿no? Salvo que tú seas de la zona o algo por el estilo. Me gustaría hablar ahora muy brevemente de algunas nociones perceptuales quizás de la madera. Me encanta este trabajo del escultor Giuseppe Pennone, el escultor italiano. Yo no he leído mucho sobre su obra, pero entiendo que lo que hace de alguna manera en esta escultura es ir leyendo los anillos y la antigüedad de los troncos para poder llegar a lo que era el árbol en algún momento cuando era más joven, ¿no? Que es lo que uno puede ver en la fotografía de la izquierda. También me gusta entender la madera desde los fenómenos biológicos, ¿no? La madera es alimento y hábitat de muchos animales, dentro de ellos muchos insectos con los que particularmente tengo alguna relación, porque soy entomólogo aficionado de toda la vida, ¿no? Y estos dibujos que aparecen aquí fantásticos de cómo en algún momento entró ahí un huevo de algo, probablemente un escarabajo, fue creciendo, y como van las galerías, ¿no? Creciendo con el transcurso de su desarrollo en la vida, ¿no? Esa dimensión biológica me llama mucho la atención. Y también en el caso de los hongos, con los que estoy trabajando hace harto rato, en investigación y producción de materiales biofabricados, en este caso como un hongo va leyendo acá ciertas capas más blendas del diámetro del tronco, ¿no? Y se va alimentando de él. Entonces en realidad los árboles son parte de una simbiosis que uno generalmente no ve y lo entiende como un objeto que está parado ahí con un tronco y un follaje, pero la relación es mucho más intensa con el medio ambiente, y creo que también, por lo tanto, uno pudiese considerar eso en el desarrollo de ciertas tecnologías constructivas. Después está el ámbito un poco más técnico de la innovación tecnológica, y siempre me ha gustado juntar estas dos grandes sillas de dos grandes, de un gran arquitecto y diseñador y de otro gran diseñador y fabricante, ¿no? La silla Berlín a la izquierda de Gerrit Rietveld, que es uno de mis héroes, en parte porque me parece que en el trabajo de Rietveld tú puedes lograr un resultado estético o técnico muy interesante a través de medios muy sencillos, ¿no? Y cuando yo empecé a desarrollar algunos muebles al final de la carrera, para tratar de tener esa experiencia de pensar y construir rápidamente, claramente este era como el camino, ¿no? Era re fácil poder hacer un mueble con este tipo de tecnología. Y al lado está la silla, la armchair, no me acuerdo cuál es el número, de Tonet, de Michael Tonet, creo que era austríaco en la época en que se inició todo su trabajo. Sillas que vemos hoy en día exitosamente todavía comercializándose en muchos lados. Acá tengo varias dentro de mi colección, que es una silla muy simple también, pero que es fruto de un desarrollo tecnológico mucho más desarrollado que en el caso de la silla de Rietveld, ¿no? Que tenía que ver con el poder doblar la madera, básicamente. Ciertas nociones también de arquitectura o el diseño con baja tecnología, ¿no? El caso de Enzo Mari, que por supuesto que es emblemático, está un poco gastado, quizás mucha gente hablando de Enzo Mari, pero nunca está de más. Yo lo descubrí después de la universidad, de hecho lo descubrí hace como 3 años, recién, a pesar de estar siempre metido en esta temática. Pero creo que es una buena fuente de referencia para los chicos, ¿no?
El tema de la optimización material, que vamos a verlo fuerte con mis trabajos, que ha sido una guía en mis proyectos, desde el punto de vista económico, en el fondo, como siempre, me toca muchas veces trabajar con recursos muy acotados, aprovechar el material que te entregan al máximo es una necesidad, ¿no? No puede uno darse el gusto de estar botando pedazos de madera, por ejemplo, ¿no? Si es que la madera viene en 320 en Chile, y viene en 320 en general, en 3,20 metros, esa es la medida de largo de la mayoría de las maderas en Chile. Tú no puedes darte el lujo de hacer no sé, un elemento de 2,80 metros y botar 40 centímetros, ¿no? Es un porcentaje importante de esa madera. Este es un ejemplo que es una mesa de Juan Borges, un arquitecto chileno, corbuserano, moderno, que no es una optimización al 100%, pero que me llamó mucho la atención en su momento cuando la conocí, en la manera que podía aprovechar una placa de contraplacado, no sé cómo le llaman allá, terciado, le llamamos acá, madera contrachapada, y cómo a través de una inteligencia en la geometría de los cortes podía lograr una forma que era imposible de lograr con la medida que tenía la plancha, ¿no? Las medidas que el volumen de la izquierda son 2 plantas esquemáticas de la mesa, tiene un volumen que no sería capaz de hacerse si trabajáramos con la plancha sin tener esa lógica. Y después está el tema que es súper interesante, que puede ser distinto también para ustedes, digamos, estoy pensando principalmente en la audiencia argentina, que son los terremotos, ¿no? Me acuerdo haber estado hace un par de años, o sea, 3 años, que el 2017, en la Bienal Latinoamericana, esa que se hace en Pamplona, que es un evento tan entretenido con colegas de todo Sudamérica, Latinoamérica, y ver el trabajo, no sé, en ese momento no los conocía tan bien, no sé, Torrado, qué sé yo, Faiden y ¿quién más? Moscato, BLT, etcétera. Y yo veía las diapositivas y presentaban estas estructuras tan delgadas, digamos, y sin ningún tipo de arrastramiento. Y yo a mí me temblaba mientras las admiraba, ¿no? Nosotros estamos obligados a agregar elementos que ustedes no los ocupan, digamos, generalmente no los necesitan, ¿no? A la izquierda hay un esquema de arrastramientos, en el fondo. El sismo puede moverse en cualquier dirección, pero en general el problema son los esfuerzos laterales. Entonces, ahí a la izquierda, no me voy a detener en eso para no alargar, pero hay distintos esquemas de cómo poder arrastrar en el fondo un marco rígido. Ustedes generalmente trabajan con marcos rígidos y ya está, ¿no? Nosotros tenemos que agregar un machón, diagonales, tensores, etcétera, que es lo que aparece un poco en la foto a la derecha, que me gusta mucho, que es de un colega que se llama Felipe Encinas, de una iglesia de Chile. Salud. No sé qué está tosiendo ahí, pero este puntal de la izquierda, ¿no? Que lo encuentro maravilloso, que ha marcado mucho nuestra arquitectura, creo, en Chile, y que ha sido muy bien utilizada por algunos de los arquitectos más conocidos de nuestro país, y también ha sido sobreutilizada, creo yo, en las nuevas generaciones como un recurso estilístico, y uno ve muchos proyectos que están plagados de diagonales, y yo digo, te saco no sé, el 75% de las diagonales y el edificio se sigue sosteniendo, ¿no? Como hay un problema ahí de entendimiento, ¿no? Esta foto me gusta, es bonita, es parte del proceso constructivo del Hostal Ritoque, que es una de mis obras que hice con mi ex socio Gabriel Rudolfi, un súper buen arquitecto chileno que lo recomiendo que lo sigan en Instagram, y el típico arrastramiento momentáneo que se utiliza en la construcción, que son esos palitos que están puestos en diagonal, ¿no? Porque en el fondo, hasta que no se coloque, en ese caso está puesta solamente la cáscara del edificio, mientras no se coloquen los elementos que arrastran en el sentido corto, cuando se van los maestros el fin de semana, lo dejan así amarrado con estas diagonales que les ponen un clavito nomás, en el caso de que el fin de semana suceda un temblor, ¿no? Porque sucede un temblor en el fin de semana, esta cuestión se cae y aparece este lenguaje que es muy bonito, es muy propio de los procesos constructivos, y que finalmente se transforman en otros elementos más formales al final de la obra, ¿no? También me interesa mucho el tema de la prefabricación, básicamente porque, bueno, la tradición de prefabricación en Chile en madera no es menor, fue muy impulsada en los años 60, 70 principalmente,
Esta es la revista AUCA, número 4, creo que es del año 61, si no me equivoco, es una reliquia, digamos, de dentro de las publicaciones chilenas y que trae muchos casos de prefabricación muy interesantes, pues si es que alguien lo quisiera ver, no sé si está online y si es que alguien está muy interesado, yo le puedo hacerle acceder de alguna manera a este material. Y lo que más me interesa de la prefabricación es la capacidad de poder reproducir los buenos diseños a bajos costos y en grandes cantidades, para poder producir un beneficio en la mayor cantidad de población posible. Si bien mis proyectos son de alguna manera casos en particulares, individuales, yo siempre los pienso para que puedan reproducirse en serie y por lo tanto aportar a la mayor cantidad de personas con la calidad del diseño. Y esta revista le hacía una suerte de guiño a otra publicación muy famosa sobre prefabricación, que también calza, que es el número 4, muchos años antes, eso sí, que es la arquitectura de Jules Duby, en la cual aparecía, digamos, Jean Prouvé, que es uno de mis arquitectos favoritos también, como una gran estrella. Me interesan también en el ámbito del biodiseño. Yo pienso que hay dos sentidos en el biodiseño. Uno es el sentido en el cual el diseño mira a la naturaleza para ver qué lecciones puede obtener de ella, y en el otro sentido contrario, ¿no? Donde la biología mira al diseño como las herramientas que tiene para poder aprovechar esos conocimientos, ¿no? Y acá están unas experiencias de Achim Menges en Alemania, con Steven Reichardt, si no me equivoco, donde estudian cómo el cono de pino, dependiendo de la cantidad de humedad, se abre o se puede cerrar, ¿no? Y diseña este pabellón, que es uno de los varios pabellones súper interesantes de Achim Menges, ¿no? También me interesa lo que ha estado haciendo últimamente la Architectural Association en Hook Park, su centro experimental, en el cual he estado identificando que están trabajando también con las formas como naturales y regulares con las que vienen la madera, también, que me parece interesante. Ustedes pueden ver en esas diapositivas cómo el trabajo combinado entre, bueno, la tecnología de fabricación digital y también de una combinación entre madera cerrada, digamos, y producida, y madera que viene en su estado natural, y también la estética que produce. En el ámbito de la celulosa, estoy trabajando también con la kombucha, esta suerte de simbiosis entre levadura y bacterias, que permite producir una celulosa que no proviene necesariamente de la madera. Y también con el micelio y los hongos, cómo la interacción se alimentan, digamos, de sustancias vegetales y pueden producir materiales que son resistentes a la compresión, y un mundo bastante amplio. Quería mostrar, para cerrar esta parte, algunos edificios tradicionales o vernáculos que recogí de la arquitectura que hay en Chile, en el norte. Esta arquitectura como media neoclásica, de herencia probablemente inglesa, con ciertas adaptaciones climáticas que me parecen tan bonitas. Un poco más al sur, en la región de Atacama, el trabajo de la sombra, ¿no? Esta casa la encuentro pero espectacular. Y también tiene una alusión a lo que es la baja tecnología, ¿no? No necesitamos mucha tecnología para hacer una arquitectura de calidad. Ya pasándonos un poco al sur, el trabajo de los galpones, también una herencia alemana principalmente, que irradió muchas producciones de edificios industriales en el sur, con madera nativa, en este caso, y las iglesias de Chiloé, dentro de otras, ¿no? Tecnología, mucho trabajo en este caso del Alerce, como la teja de Alerce, que son tejas que hasta el día de hoy permanecen bastante bien, y los interiores o los volúmenes que aludía a esta arquitectura, que era más de un tipo clásico, ¿no? La arquitectura más popular también en Chiloé, el famoso trabajo de los palafitos, que también es ventaja posible de maderas como el Alerce o el ciprés de las huaytecas. Y ya más en el extremo sur, en zonas que quizás compartimos, donde la cordillera es un poco más baja, zonas más primitivas como Aysén, donde tenemos poco desarrollo nosotros de tecnologías vernáculas, pero acá les recojo algunas, por lo tanto, algunas construcciones un poco más precarias. Y por último, un pequeño guiño a algunos arquitectos contemporáneos. Yo creo que José Cruz, creo que es un arquitecto tremendo, de una obra tremenda, y lamentablemente, como de otra generación mayor a la famosa generación dorada, no está tan presente en las redes sociales, y creo que es una pérdida para los muchachos, los estudiantes que no lo conozcan. Por lo tanto, lo recomiendo mucho ver. He tenido la fortuna de ver varias de sus obras y está a un nivel, digamos, otro nivel.
definitivamente. Otros arquitectos de la famosa generación dorada, como Martín Hurtado o Sebastián Irarrázaval, también trabajan mucho con la arquitectura en madera, son muy interesantes, y también algunos trabajos un poquito más exploratorios de la Universidad de Talca, que en sus proyectos de título construyen sus proyectos, ¿no? Bien. Ahora voy a pasar a hablar sobre madera con algunos de mis proyectos. Este fue quizás mi primer proyecto construido como tal, que es una mesa hecha con contraplacado. En general en Chile, bueno, hoy día alguien me sorprendió de que había podido comprar contraplacado de 21 milímetros. En general la medida estándar comercial es de 15, ¿no? Yo creo que no puede ser menos de 18, pero con esta cuestión de andar adelgazando todo para aumentar el margen, es lo que más se encuentra. Y este proyecto, bueno, un proyecto bien sencillo. Yo era estudiante, tenía que hacer una mesa porque había arrendado mi primer taller para irme a trabajar con un amigo, y no teníamos, por supuesto, plata o guita, y de una placa de terciado sacamos 2 mesas a través de la subdivisión. No tengo los planos, lamentablemente. Cada vez que he mostrado esta mesa he pensado en rehacer los planos, pero me ha ganado el tiempo, y esa misma experiencia de optimización la llevé después a poder hacer una mesa que necesitaba ser más grande, también en contraplacado, a través de una sola placa, ¿no? Y ahí aparece la estrategia de diseño de cómo vaciar el interior para transformarlo en las 2 patas. Esa parte interior después se tapa con un vidrio, digamos, una mesa como más señorial, por decirlo, o más familiar. Surgió lo que siempre me pasa, ¿no? Que a veces cuando uno planea una cosa que es un poquito distinta y diferente a lo que se viene haciendo, los maestros o los mandantes te la cambian porque no quieren asumir el desafío que significa innovar en ese pequeño grado, ¿no? Y por lo tanto esa mesa, la primera que la hice con madera nativa. De hecho, esta debe ser madera de raulí, que también es un árbol del género Nothofagus, que no lo nombré, pero que es el género que más tenemos acá en Chile. Yo creo que en la parte oriental de Argentina, perdón, de la cordillera argentina, también, ¿no? Creo que compartimos muchas de esas especies, el coihue, el raulí, el roble, etc., ¿no? Es una mesa que me gusta mucho, y que aproveché en este caso de que se iba a hacer con otra lógica, con otro material, y no con la mesa contraplacada, que no sé si se alcanza a ver, pero en el espesor de la mesa uno puede sacar, digamos, como unas cajoneras con los servicios y los cubiertos, como se les quieran decir, que no tengo lamentablemente una foto de eso, pero el plus que le di a esta mesa, ya que tenía que trabajarla con un material que no fuese contraplacado. Y después tuve la oportunidad de que alguien me pidiera otra mesa, porque en esa época uno hacía muebles, en el fondo era lo que podía tener, o con lo que los amigos le podían pagar a uno, ¿no? Y no vivienda. Y acá sí que la hice en terciario, es la misma estructura. Acá es más coherente, eso sí, el principio de la optimización material. Después, esta es una biblioteca, es la remodelación de una biblioteca en un edificio neoclásico, que es el Museo Nacional de Historia Natural, que queda en un parque muy bonito que se llama Quinta Normal, en Santiago, muy republicano, y necesitaban remodelar, habilitar un entrepiso, y ese entrepiso, digamos, como además era monumento nacional, etcétera, no se podía tocar mucho, por lo tanto decidí hacer la estrategia de intervención principalmente a través de mobiliario, y aparte tenía una doble función, que tenía que servir como sala de reuniones y además como biblioteca, ¿no? Entonces creé esta especie de núcleo, en la cual por el exterior está la posibilidad de acceder a los libros, y en el interior la posibilidad de reunirse. Ven una foto estilo Miralles de la instalación del centro, donde aparecen estas 2 líneas de mobiliario, que también está hecho en madera contraplacada, con unos maestros peruanos que contacté en ese momento, que eran finísimos, que eran realmente dedicados con amor a que las cosas quedaran bien, que es una cosa que hoy en día también creo que se ha perdido bastante en Chile, no solo la pérdida de los oficios, sino también de la voluntad de construir bien. Acá, bueno, aparece, se saturó un poco la planta a la izquierda, que está definida principalmente por el zigzagueo de estos elementos, porque son módulos apilados, que adquieren con ese quiebre una resistencia a los esfuerzos laterales, ¿no? Porque si fuese una línea recta, no, tendría que agregarle una estructura distinta para poder dejarlos firmes. Y a la derecha hay un pequeño detalle que se alcanzan a ver ahí, los biselados que lograban estos chicos, que es una cuestión
quedé muy sorprendido por el amor al trabajo que tenían y los resultados que podían lograr, además con una placa de terciado que no es tan interesante, no es tan buen material, no está tan fácil de trabajar. Este otro proyecto es un proyecto, esta es la carpa de mi matrimonio. Aquí me casé. En este caso, este es un proyecto que, bueno, acá en Chile, si te casas, no sé cómo será allá, pero hay que desembolsar una buena cantidad de dinero para poder hacer un gran evento. Yo quería hacer un gran evento, pero no quería desembolsar una gran cantidad de dinero porque nunca lo he tenido, digamos, tampoco lo tenía en ese momento, ni lo tengo ahora. Y bueno, me costaba a mí poder habilitar, y me quería casar en la playa, y me costaba a mí, y esto está en Ritoque, ¿eh? Está al lado del hostal, de hecho pasé mi noche en el hostal. Y esto está, ¿cómo se llama? Bueno, arrendar una carpa para poder habilitar la playa, para poder hacer este evento, me costaba, no sé, 1,5, y si es que yo me lanzaba a construirla, me costaba 0,5, es decir, un tercio. Entonces, decidí invertir un poco de esa plata que necesitaba gastar en algunos materiales para poder construir esto, y por otro lado, asociar a una generación de titulantes que tenía, Daniel Rodríguez, Nicolás Morales y Gerardo Bambach. Y también aquí nos ayudó a construir Sebastián Worm, para que hiciéramos un prototipo, y ellos estaban trabajando en una temática similar. Entonces le dije, mira, yo les pongo un poco de plata y hacemos una etapa preliminar del proyecto de título construyendo esto. Les servía también como experiencia constructiva, creo que lo pasamos bien y la fiesta estuvo buena. Pero bueno, principalmente era un sistema de telas de malla Rachel, no sé cómo le llamarán allá, y que venía a reutilizar la madera de un pabellón que se había hecho, que es el que aparece en la diapositiva, que no es mío, que es de Francisco Saúl y alguien más, que no recuerdo, para la Feria del Libro, es decir, una estructura efímera, que todos esos palos después quedaron apilados en algún lugar, y nosotros decidimos hacer un registro de todo ese material y pedir permiso a la persona que era su propietaria para darle un segundo uso, que fue el uso que le dimos en la carpa de matrimonio. Y posteriormente estos chicos también hicieron su proyecto de título, otros sistemas constructivos hechos con estas maderas, dándole un segundo, tercer y cuarto uso a estas maderas que habían estado destinadas solamente para funcionar una vez, ¿no? Diseñaron un sistema constructivo en base a estas tablas, interviniéndolas lo mínimo, por eso que está el uso de las cuerdas en este caso, y como todas las maderas eran de secciones delgadas, pero eran bastante largas, eran bastante frágiles, por lo tanto se les ocurrió diseñar esta suerte de estructura de trípode, con la cual íbamos a levantar la tela, básicamente. Y para contrarrestar el peso de la tela, ocupando la arena del lugar, le asociamos estos sacos que están en el fondo traccionando la estructura para darle equilibrio, ¿no? Aquí aparece un proceso de la construcción de esta carpa, en la cual se ve la instalación de los trípodes, y acá ya están los trípodes, digamos, ya vestidos con esta tela, y por la luz que teníamos que salvar, que era como de 26 metros, nos dimos cuenta que necesitábamos en la parte central levantarla replicando el módulo de la estructura, y a través de estos cables, para poder hacerlo más habitable, ¿no? Y aquí hay una foto en la playa y aparece a la izquierda abajo la estructura. Y esto, como decía, estos chicos, este proyecto de Nicolás Morales, que trabajó en este primer prototipo, finalmente se tituló haciendo esta estructura de un teatro que era temporal e itinerante, ¿no? Que se podía desarmar, plegar. Aquí aparece un prototipo que hizo de un módulo constructivo. Estos son palitos de 2x2, si no me equivoco, aunque creo que deben haber sido 2x3, pero bueno, es en el fondo el tipo de palitos que también hoy día se ocupa mucho, ¿no? Yo no le he puesto un nombre, pero hay harta arquitectura de este tipo hoy en día, ¿no? Y el otro titulante diseñó una suerte de espacio cubierto, un sombrero que era retráctil, también con la lógica del movimiento, mucho cordel, y mucho polea, etcétera, para poder darle movimiento. Y también construyó un prototipo 1 a 1 en la universidad, está en el edificio de la Escuela de Diseño de Sebastián de la Raza. Bueno, desde el punto de vista estructural,
también he trabajado, tengo este proyecto que me gusta mucho, que lo hice con Gabriel Rudolfi y la Vero Arco, con la cual estoy trabajando también hoy en día, y que es una experta en diseño paramétrico, que es una cosa que a mí me atrae. Este es un sombreadero en un colegio, en Puente Alto, que es la zona sur de Santiago, no beneficiada por el sistema, por decirlo de alguna manera. De hecho, este colegio está apoyado por una fundación alemana y por eso tuvimos esa posibilidad de hacer este proyecto, en el cual queríamos que la estructura fuese al mismo tiempo el quebrasol, o el control de la sombra, ¿no? Y para esto ocupamos diseño de placas de terciado también, que es lo que aparece acá, con estos módulos en cruz, que se juntaban para hacer cada uno de los casetones, y darle la forma de doble curvatura a este plano para que fuese resistente y necesitara los menos apoyos posibles para que los niños puedan jugar libremente abajo, y también por una razón de ahorro económico, ¿no? Que es lo que se ve en la isométrica explotada de la derecha. Ahí hay un modelo que alcanzamos a hacer en corte láser con cartón madera para comprobar en el fondo que funcionaba correctamente esto. Luego está el Hostal Ritoque, que es una de mis obras, de las más grandes, de hecho, y de las más queridas. Esta es una construcción que tiene temas estructurales y también de revestimiento en su desarrollo. Esta es una foto aérea, por supuesto, donde se ve arriba el conjunto, que son 5 módulos, en la casa del dueño a la izquierda, al medio el espacio central, y después 3 unidades de departamentos, y está bastante cerca acá de la playa, como pueden ver, ¿no? Mi carta de matrimonio está como 50 metros hacia allá, y el emplazamiento, la distribución del programa acá, que no es relevante de nombrar, pero tiene que ver con la búsqueda de las vistas que sean principalmente entre medio de estos 2 grupos de palmeras. Acá, pucha, me salió esa línea negra ahí, no me gusta nada, pero en fin. Acá está el principio estructural principal del proyecto, ¿no? Esta suerte de esquema, donde aparece esto que es el de la izquierda, la descarga vertical, cómo se refuerzan estas patas, estos pilotes, creo que son de sección de 10 pulgadas de diámetro, que es una cosa que no dije, que en Chile tenemos esta cosa rara, de que los materiales, la madera se mide en pulgadas, el acero en milímetros, y el hormigón en centímetros, ¿no? Como toda una cosa bien enredada. Por lo tanto, cuando hablamos de madera, hablamos en pulgadas. Y la tabla que yo les mostré al principio de la charla es una tabla de conversión a milímetros, ¿no? Para poder trabajar diseñándola. Pero, pues claro, ustedes aparentemente se quedan con el problema del primer esquema a la izquierda. Nosotros tenemos el problema de los esfuerzos laterales, ¿no? Que es lo que grafica esta flecha de acá. Entonces, como abajo aparece la presencia de este elemento arriostrante, que en algún momento pensamos sacarlo fuera de la unidad del módulo para poder hacer habitable la parte inferior, y que posteriormente el cliente decidió darle preferencia a los espacios exteriores, y por lo tanto tuvimos que ingresarlas hacia adentro, aunque el resultado final, como se puede ver en esta foto de elevación, cambia un poco las diagonales, porque nos dimos cuenta también tardíamente, digamos, o sea, después del esquema, de que si hacíamos la A en vez de la B, nos ahorramos la fundación del medio, ¿no? Y por eso es que la estructura de este proyecto es así. Y en los otros pisos que no aparecen en el esquema, pero se pueden ver en la fotografía, el ingeniero nos pedía que debiese haber 1/3 del ancho de estos módulos con una rigidez, ¿no? Que es esta X de acá. Esta X de acá, para que tuviese suficiente rigidez, en una suerte de sándwich de madera de 2x4, que tenía una pletina metálica en el interior, escondida en el fondo, y que le da la resistencia necesaria a esa unión. Y esto es un tema bien interesante porque nosotros ese arrastramiento de 1/3 del ancho, que a todo esto, el ancho de estos módulos es de 3,20 metros, para poder producir los ahorros necesarios y optimizar el material. En este caso podría haber sido un machón, o sea, un muro, podría haber sido tensores, podríamos haber reforzado el marco rígido con un mayor espesor, pudimos haber puesto 2 puntales, uno a cada lado, pero como queríamos dejar la mayor cantidad de espacio libre, de estos son los dormitorios, decidimos juntarlos en un solo punto con estos arrastramientos en X. Aquí hay una isométrica constructiva del conjunto completo,
Esto es tabiquería de madera, le llamamos nosotros, el famoso balloon frame, ¿no? Es una grilla de madera delgada, con elementos verticales, elementos horizontales, y acá también hay una elevación estructural de uno de esos muros para mostrar también, por supuesto, la presencia de las diagonales que tanto necesitamos nosotros para poder resistir los esfuerzos laterales. Este es un corte transversal por el área común. No voy a entrar mucho en detalle, pero es casi el mismo sistema constructivo que se ocupa en las viviendas de emergencia social en Chile, que se llaman media aguas, no sé si las conocen por ese nombre, pero en el fondo los elementos constructivos son muy sencillos, están ocupados de una manera muy sencilla. De hecho, este hostal lo construyeron dos personas, padre e hijo, y lo que nos permitía que llegáramos a costos más baratos, ¿no? Acá arriba aparece la famosa estructura en X, fotos del proceso de la obra. Acá a la izquierda, bueno, se puede ver como la simpleza del trabajo del material, ¿no? No hay mucho lujo, digamos, en ese sentido. Lo que hay es mucho cariño puesto acá, hay muchas horas de diseño puestas en este proyecto. Y la foto de la derecha muestra la estructura del balloon frame, ¿no? En toda su expresión, y acá atrás estos palitos que se ponen para estabilidades momentáneas. Y esta foto, que es de Pablo Casals, del interior, las fotos anteriores eran de Felipe Fontecilla, muestra, digamos, la situación del arrastramiento de este plano, ¿no? Lo dimos en 3, acá ponemos la X, y acá hay una foto del detalle, que como se puede ver, acá están las dos capas, digamos, de madera 2x4, entre medio está incrustado una cruz más pequeña de acero para poder hacer eficiente la forma de este elemento, pero me gusta mucho también esta foto porque muestra que los detalles son bastante sencillos, ¿no? Es como parece que hay alguien por ahí que decía que la gracia de la arquitectura está en colocar un ladrillo al lado del otro delicadamente. Esto pasa algo parecido, pero con la madera, ¿no? No hay piezas especiales, no hay técnicas complejas, etc. Esta es una remodelación que hizo una vivienda prefabricada de un arquitecto que se llama Jorge Elton, que diseñó un sistema que se llamaba Isolita. La voy a pasar un poco rápido porque ya me estoy extendiendo más de lo que quería, pero básicamente se trataba de vaciar la casa que está ampliada y llena de cuestiones y anulando los patios, etc. Entonces fue una estrategia más de sustracción. Este es un proyecto que no mira la madera desde el punto de vista de la estructura, sino que más bien del revestimiento, y creo yo que se podría entender el interés que puede llegar a tener a trabajar la madera solamente a nivel de revestimiento. En general siempre nos preocupamos, nos interesa trabajarla desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Acá, por ejemplo, sacamos el cielo que había y dejamos a la vista esta cercha, que yo la encontré maravillosa porque uno se da cuenta de esta cosa que les decía yo, como que en Chile se ocupa mucho de que si no se ve, no importa cómo quede, no importa cómo se haga, ¿no? Y está hecha con palos de distinta sección, con ángulos de distintas, también de distintas medidas, distintos grados, etc. Y bueno, acá no es mucho, esto es una vivienda social también, no es mucho más complicado de aumentar la altura del espacio para darle mejor calidad, invitar estas estructuras de madera que estaban escondidas para que aparecieran, fueran parte de la fiesta de este espacio. Y este es el trabajo que se hizo con los patios, ¿no? Acá se demolió unos 2 recintos que habían, que no tenían ni siquiera luz, de hecho, y se recuperó con un revestimiento, estos pinos radiata común y corriente, en dos secciones, y en la derecha lo mismo, y las orientaciones de la madera para producir ciertos efectos de la perspectiva, etcétera, que no son grandes operaciones, pero que creo que ayudan mucho. Este otro proyecto, este proyecto más barato que he hecho en mi vida, costó, bueno, no tengo la medida en UF, que es una medida económica rara en Chile, no sé si vale la pena trasladarla, digamos, a pesos argentinos o a dólares, pero a la cual ocupé las típicas estructuras de construcción, también de balloon frame, con materiales muy sencillos que son propios de la arquitectura popular en Chile, que es lo que más se construye. Esto es lo que finalmente uno termina viendo fuera de las ciudades, en el norte o en el sur, que habla de una precariedad, digamos, que es bastante interesante, que yo abordo en un par de textos que escribo en mi libro. Esta es la isométrica explotada, desde una pequeña cabañita para arrendar de vacaciones, y en la cual quizás el único interés, aparte del cariño para que esto costara barato y quedara bien,
tiene que ver con que en vez de revestir el balloon frame con algún revestimiento opaco, lo revestí con policarbonato, básicamente porque como se puede ver en esta foto, esta pequeña cabañita está al lado de otra casa, y está muy, muy apretada, por lo tanto este espacio es relativamente más oscuro, y por lo tanto puede iluminar mejor los recintos en el día, y también en la noche produce el efecto contrario de lámpara que tanto le gusta a la gente, ¿no? Acá hay una foto del dormitorio principal, donde se alcanza a ver el tramo superior, es un tramo que está con la luz entrando como un poco más fuerte por el ángulo del sol, pero en general no reviste un problema, y de hecho me acuerdo que en la charla que mostré esta foto en Uruguay, gracias a Pedro y Natalia en el taller Berio, en la UDELAR, alguien me preguntó por la aislación térmica, y le dije, no tiene aislación térmica, así que si tienes frío te pones un chaleco, y si tienes calor en la ventana, y sale rápidamente, ¿no? Como me gusta también jugar con esos límites o esas libertades que nos permite diseñar en Chile o en Sudamérica, y son restricciones imposibles de superar en países como Alemania o como Suiza, ¿no? Acá está la casa en panel SIP, que es la primera casa que dice en panel SIP, yo no considero que sea un trabajo en madera, por eso que no puse trabajos de los paneles, o no mucho, digamos. Ya me queda poco, creo que esta es la penúltima hora que voy a mostrar. Pero cuando Philip Jodidio me contactó para publicar esta casa en una de sus series de arquitectura, Wood Architecture Now, ¿no? Esas de Taschen, yo le dije, sí, no, esto es madera, por supuesto, ¿cómo no? Para ganar un espacio ahí en el libro. Pero yo no lo considero madera, lo que sí es madera acá, el trabajo de la madera, es el revestimiento, y esta isométrica muestra todo el revestimiento de la casa, ¿no? Un poco en la lógica del Principito, ¿no? Y el elefante dentro de la serpiente. Esta fue una idea, un dibujo de mi socio Gabriel, ¿no? Y acá aparece el revestimiento ya aplicado. Todo esto es una estructura de paneles que no se ven, por supuesto. Pueden reconocerla por las medidas. Todos los quiebres que tiene esta volumetría son de 1,22, 2,44 o 4,88 en el caso de esta pieza del balcón, ¿no? Y estas son piezas que prefabricamos en obra, es decir, armamos los paneles para que no aparecieran los tornillos en la fachada, no solo por un problema estético, sino que también los tornillos siempre acumulan polvo, y eso termina degradando el tornillo, aunque sea de zinc, y produce óxido, etcétera, o si no manchas de tierra. Pero armamos estos paneles con sus costaneras que van por detrás, los atornillamos por atrás, encima del radier, en este caso, y después los atornillamos en las costaneras, contra las costaneras en los muros, digamos. Y por eso que parece como de madera. Y esta es la última obra que voy a mostrar, que es la casa amarilla, también una casa hecha con paneles. Acá el tema no es estructural, también es de revestimientos, creo yo. Sí tiene una estructura de madera, como pueden ver acá a la izquierda abajo, pero en realidad es la misma estructura que ocupé en el Rostal Ritoque. Llegué, pesqué esa estructura y la puse acá. No me quise dar vueltas con eso, me interesaba un volumen elevado, no cómo elevarlo necesariamente, para que pasara el terreno por debajo, por lo tanto no voy a hablar sobre eso en este caso. Acá está la planta del proyecto, básicamente para mostrar que es un proyecto hecho con paneles. Acá está la planta de paneles, por lo tanto todas las medidas están moduladas por ello. Lo interesante de este proyecto que quería hablar en el contexto de esta charla tenía que ver con el revestimiento. Y esto queda en Pucón, que creo que está a la altura de San Martín de los Andes. Y bueno, no es tan cerca, digamos, como para poder hacer unas visitas de obra fluidas, ¿no? En general, cuando uno hace casas en la costa, que ustedes a lo mejor han visto algunas o varias, digamos, de arquitectos chilenos, están en un radio de 2 horas, más o menos, ¿no? Entonces es una cosa que uno puede hacer por el día, incluso a veces yo lo hacía por la mañana. Pero esto queda más lejos, entonces era más difícil poder hacer el control de la obra. Por lo tanto, este es un dibujo que hice para poder explicarle al constructor cómo iban a hacer los revestimientos, porque quería variar los revestimientos. La casa, lo que se ve en amarillo corresponde al revestimiento exterior. Y lo que está en negro corresponde a madera negra. Me interesaba que la casa fuese negra, pero que tuviera, como tiene estos nichos, estos espacios que se le pegan o se desprenden de este núcleo principal, pudiesen tener una calidad de madera distinta. Y por lo tanto, para la madera negra ocupé madera de pino, la común y corriente, y pino radiata, y para estos nichos ocupé madera de pino oregón, que todos ustedes y nosotros tenemos, digamos, plantaciones de pino oregón,
y que era una madera de un poquito mejor calidad, cercana a la nativa, pero que no era tan costosa como es hoy en día la nativa, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Acá aparece, esto es una imagen del living comedor, desde donde está sacada la foto, la madera negra en todo el living comedor, muros, suelos y cielo, y estos nichos, en este caso se llamaba el Music Corner, que el cliente es belga. Lo destacábamos con estas especies de corchetes con madera nativa, donde jugamos también con la orientación de la misma madera, ¿no? Aquí hay otra foto del living comedor, esta es una foto preliminar antes de que llegaran el mobiliario, donde se ve nuevamente que estos nichos que se desprenden del espacio principal se trabajan con una madera distinta, con una gran presencia del paisaje, y acá logré hacer una superposición de fotos. Esta es una foto en el proceso de obra, que en su momento me gustó mucho, y cuando llegué acá me quedé con una muy buena impresión. Esto es mucho más producido, digamos, pero creo que los dos tienen mucho valor. El problema es que la madera es difícil dejarla con esta calidad, como hay que protegerla, etcétera, o se empieza a oxidar con el tiempo, pero me gusta mucho esta contraposición de dos tipos de madera funcionando de dos maneras distintas. Y esto de acá, que es el dormitorio principal, donde se trabaja lo mismo, digamos, es un poco para recalcar la idea de cómo se van destacando ciertas superficies con el trabajo de maderas distintas. Y bueno, la casa tiene muchos otros temas más interesantes, eso solamente como para dejar ahí el gancho, el anzuelo, que está un proyecto que me gusta mucho. Y para cerrar, nada, dejar los invitados al lanzamiento de mi libro, que ya estoy en las últimas, lo iba a lanzar casi hace un año, pero vino el estallido social, después la pandemia, se ha estado demorando, pero ya viene, está listo el libro, solamente lo tengo que mandar a imprimir. Si alguno de ustedes estuviese interesado en que les mande a Argentina, no tengo problema, yo feliz. Me mandan un correo, les voy a dejar por ahí mi correo. También el libro, hoy día, bueno, ahí aparecen las obras que presento, le llamo monografía reflexiva, porque me di el tiempo de escribir 5 artículos, uno sobre la arquitectura de la sociedad, otro sobre la belleza, exclusivamente, y después 3 artículos introductorios a las obras, con las que agrupo las obras, en grupos de A4, que son la baja tecnología, la optimización material y la reducción estructural. Por tanto, hay 12 proyectos y 5 artículos. Y en todo caso, el libro lo pueden descargar hoy día, está abierto en esta página que se llama populararchitecture.org, ORG, no .com, por si acaso, porque no me interesan las compañías, me interesan las organizaciones. Esto se puede bajar ahora, si quieren pueden abrir el link y lo descargan el libro completo, gratis, no es problema, y los que quieran una copia en papel, me mandan un correo y yo se las haré llegar. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que es bueno escucharte contando los proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, se abre un espacio para que conversemos, la idea es que también mantengamos un diálogo con vos. Así que yo quería arrancar y luego vamos haciéndonos preguntas o apareciendo o conversando en función de lo que fuimos viendo. Te quería preguntar por esto último, por la idea de la arquitectura popular. Cuando uno le pone un nombre a algo, no es en vano, digamos, se lo pone por algún tema. Te hemos escuchado hablar recién respecto a la situación en Chile, la situación de desigualdad. Y bueno, contanos un poco cómo es la idea de ponerle arquitectura popular y qué relación va teniendo también con el resto de lo que estás pensando y de los artículos que produjiste, porque me resulta interesante también en el contexto de nuestra universidad, en donde estamos pensando en que la arquitectura sea una materia pública o un patrimonio público de conocimiento y de uso público, no para pocas personas. Y entonces en ese contexto, ¿cómo es tu mirada en ese tema? Bien, no estaba preparado para que me preguntaran sobre mi libro, pero algo habrá que decir. Lo tenía dentro de mis tareas, plantearme las preguntas más típicas que me puedan hacer y tener las respuestas listas para no equivocarme en esta oportunidad
tan importante de poder lanzar tu propio libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto parte, a ver, el título lo puse para molestar, como para instigar un poco, ¿no? Como para tratar de remecer a la persona que se enfrente a él. Pero parte en otra condición, que es que lo que me ha tocado siempre a mí trabajar, y que un poco que una cosa que probablemente compartamos con usted y con muchos otros amigos y amigas que trabajan en la línea, ¿no? Que tiene que ver con trabajar en el fondo con pocos recursos, con estar básicamente inserto en una sociedad en la cual la arquitectura puede ser un gran beneficio en la calidad de vida de las personas, pero lamentablemente de la historia y las escuelas en general el enfoque es distinto, ¿no? El enfoque es más artístico, está siempre asociado a la aristocracia, etc. Cuando hay un montón y por lo tanto hace que la arquitectura finalmente no sea popular, digamos, ¿no? Y no cumpla con brindar ese beneficio de mejorarle la vida a las personas, sino que a algunos pocos, ¿no? Entonces, me tocó a mí que en realidad, en mi contexto social, yo no tenía las ventajas que podían tener algunos de mis compañeros de universidad o el entorno en el cual me formé, que es el entorno de la Universidad Católica, que es católica, que está la élite, que solo entran los mejores estudiantes, los mejores estudiantes entran porque estudian en colegios privados, etc. Entonces un ambiente bien principesco, por decirlo de alguna manera, que tiene sus virtudes, pero tiene muchos defectos. Entonces, y a mí además no me tocó participar de ese jolgorio social, sino que enfrentar encargos que fuesen mucho más reales, con recursos mucho más acotados, y que marcó definitivamente todo mi trabajo en el resto de los años. Si hay algo que yo puedo, cuando miro esta publicación en que nos encontramos hace 15 años, y miro lo que estoy haciendo ahora, me quedo tranquilo en el sentido de que sigo trabajando con esos mismos intereses, ¿no? Como en ese mismo contexto, y por decirlo de alguna manera, no me vendí al mercado ni me fui a favorecer a la clase, a la elite, digamos, sino que he tratado de hacer los esfuerzos. Claro, algunos proyectos sí son una casa en Pucón, de un belga, ¿no? Como una casa, segunda vivienda de un abogado en balneario, digamos, de la elite, pero siempre están enfocados, para mí son excusas nomás, como me llegó ese proyecto, no voy a dejar de hacerlo. Me encantaría trabajar en vivienda social. Me acuerdo que alguien me preguntaba, estoy súper preparado para eso, digamos, no es tan fácil trabajar en la vivienda social si uno quisiera, ¿no? Si es por el Estado puede ser muy engorroso y por los privados ya sabemos el problema, ¿no? Del margen y de la producción de riqueza que deja de lado cualquier otro interés. Entonces, pero a propósito del estallido social, del cual he participado mucho, voy casi todos los viernes a la Plaza Dignidad a celebrar este despertar, y también he estado participando en Cabildo para poder generar propuestas para la nueva Constitución, específicamente en el área que me interesa, que es la arquitectura y el derecho al espacio, ¿no? Que es un derecho que no está asegurado en la Constitución actual. Tiene muchos otros problemas la Constitución, pero lo que me interesa es eso. Entonces, siempre he tenido esta vocación popular y proyecto que me llega o que busco. Tampoco hago muchos proyectos porque tampoco me ando promocionando mucho, ni me interesa tener una oficina muy grande que no pueda controlar, no por un problema de control, sino que estar realmente metido en los proyectos, ¿no? Yo voy a estas oficinas mega corporativas que tienen el nombre de un arquitecto que probablemente nunca ha visto ni muchos de los proyectos que se hacen bajo su nombre, ¿no? Y bueno, también por una falta de ambición económica que tengo, ¿no? Que no me interesa hacerme rico. Entonces, ¿no? Con el tamaño de oficina que tengo, en general con 1 o 2 personas, me las bato bien. Y nada, la arquitectura popular un poco lo puse por lo tanto, para remecer la atención sobre este tipo de consideraciones. No hago una discusión sobre el significado de popular porque lo dejo hasta ahí, en la entrada del libro. Me acuerdo que el año pasado, el antepasado, hice una charla en Palermo, en Sicilia, y donde el concepto de popular es mucho más fuerte, ¿no? Que también fue como la primera pregunta que me hicieron, ¿no? Como qué es lo que considero yo popular, digamos. Y sí, yo creo que muchas de las consideraciones de lo popular
para explayarme un poquito en ellos, están insertas en este concepto. Es decir, está lo pop, por un lado, me interesa lo pop, y está el pueblo también, ¿no? O sea, me interesa que esto pueda hacer la arquitectura, digamos, más accesible para todos. Eso no puede ser normal, que yo ayer ese ministro le pidiera eso, pero no lo hizo. Ya eso es. Parece que a alguien no le gustó el No, comentario. ahí lo silencié, ahí lo silencié. Alejandro, bueno, muy buena tu charla, me gustó muchísimo. Gracias. Quería hacerte, o sea, me gustó también esto de que te hiciste una carpa para tu casamiento, ¿no? Eso es medio de príncipe. Y me gustó mucho, como un experimento de construcción, constructivo, en la playa. Y es justamente en Ritó, que ahí está Ciudad Abierta, ¿no? Exacto, sí, sí. Y digamos, ahí también hay, ¿cuál es tu relación con Ciudad Abierta y con esas construcciones que son también como muy poéticas y muy relacionadas con el medio ambiente? Y bueno, a ver un poco si hay alguna conexión con eso o no. Sí, no, sí la hay. Aquí yo creo que todos estos libros de acá son de la Ciudad Abierta. Ajá. La Ciudad Abierta yo creo que fue la primera obra de arquitectura que conocí estudiando arquitectura, porque tenía un primo que trabajaba, que estudiaba allá. Y nada, y vivía allá y me invitó y fui con algunos compañeros. Y nada, era como una experiencia, digamos, ¿cómo decirlo? No sé, surreal, ¿no? Como estar ingresando a este mundo de la arquitectura, como yo digo que yo no sabía nada de arquitectura y todo eso, digamos, porque es verdad, ¿no? Como no tenía idea, no sé por qué entré a estudiar arquitectura, entré a estudiar, me enamoré y ahí me quedé, ¿no? Pero puedo estudiar otra cosa, ¿no? Fue un poco casuístico. Y entro a esto, conozco este mundo, con muy buenos profesores, eh, que me marcaron para siempre, digamos, y vamos a visitar esta cuestión, un paseo de amigos, y además que en esa época ya había un conflicto conceptual en que la ciudad abierta no era tan abierta, porque en el fondo había que pedir permiso para entrar, o hay una reja. Hace poco todavía no se gestionaban permisos, pero habían puesto una reja, ya habían puesto una reja, y nosotros tuvimos que saltarnos esa reja. Entonces, la experiencia fue una cosa, encontrarse con este campo de exploración gigantesco, me marcó, digamos, profundamente. Después quizás me alejé un poco desde el punto de vista del concepto poético que hay detrás, porque quizás soy menos sensible nomás, pero que no lo digamos, me parece muy interesante que las obras nazcan de un acto poético, etcétera. Por lo tanto, siempre me llamó atención, claro, cuando uno era joven o cuando estaba iniciando la universidad, lo interesante era que la arquitectura de la ciudad abierta era muy poco dogmática, ¿no? Y además era muy, o sea, por lo menos con el dogma, es muy dogmática en sí misma, pero no, era otro dogma al que uno está, digamos, sometido, el dogma corbusieriano de Casas Blancas, ¿no? Porque yo no sé cómo habrá sido allá, pero acá en la época de los 80, finales de los 70, ya hasta los 90, y yo creo que pasadito los 90, de por lo menos 20 años, la arquitectura postmoderna tuvo un auge muy grande, ¿no? Y si bien yo creo que hoy día con la distancia es posible reconocer de que muchos de esos edificios eran buenos igual, se produjo una propagación de un lenguaje estético terrible. A lo largo en esa época se construyó mucho, además, ¿no? Entonces mucha arquitectura postmoderna o pseudo postmoderna, ¿no? de no muy buena calidad, y lo que yo creo que pasó cuando yo entré el año 96 a estudiar, recién se había hecho el pabellón de Sevilla, de José Cruz y Germán del Sol, en Sevilla, el año 92, que marca la historiografía chilena como el inicio de la arquitectura contemporánea en Chile, y la casa de Matías Klotz, creo, en Tongoy, que es el otro hito reconocible en ese quiebre. Entonces, en mi escuela el año 96 estaba muy contestataria se quería dejar el posmodernismo rápidamente, y por lo tanto yo creo que se recurrió al otro fondo firme que había, que era el modernismo, ¿no? Mi formación fue muy moderna, muy corbusieriana, muy blanca, maquetas blancas, etc. Y lo que presentaba la Católica del Paraíso era algo completamente
distinto, con otro dogma, con otro lenguaje, ¿no? Muy, muy seductor en ese sentido. Yo creo que esa polaridad en mi formación me sirvió mucho, para entender extremos por un lado y para poder tomar opciones y acercarme a su lado más al otro, o al otro. Lo que yo no entendí en ese momento, o no supe, y que después lo pude, como se dice, internalizar, fue que detrás de esas formas también había una lógica tecnológica, ¿no? Como en el fondo también era como experimentar con el material, mucho de la lógica del prototipo, la lógica del procesos abiertos, ¿no? Como esta cosa quedó así, ¿no? Este es como conocido el caso del, si no me equivoco, es el cuento que me llegó a mí, que el Palacio del Alba y el Ocaso, que está en la parte de arriba, que este patio con ladrillos, que iba a ser un edificio de 2 pisos, que si no me equivoco, parece que era la casa de alguien. Y llegó ahí, no sé si Godofredo llegó, Alberto Cruz, otro de esos grandes maestros, y dijo, no, esta obra está lista así, ¿no? Dejémosla así como está. A mí me ha pasado, de hecho, ahora, y con este mismo Gabriel Rudolfi, de repente que lo sigo en Instagram, me muestra, a Gabriel yo lo molesto porque yo me quedé ahí en la trinchera, junto al pueblo, y él no, y después me va a molestar si está escuchando por WhatsApp, me va a molestar como una semana, pero claro, los proyectos de Gabriel se hacen con el doble de la plata que se hacen los míos, ¿no? Y a veces son similares, que es lo más divertido, como para el análisis. Pero bueno, se me fue la onda. Claro, entonces él hace cosas en hormigón. Yo nunca he hecho nada en hormigón, nunca. Antes me preocupaba, cuando vino la crisis de los 40, hace 3 años, y pensé que me iba a morir, o me di cuenta que me podía morir, hasta ese momento no pensaba que me iba a morir, o que me podía morir, ¿no? Yo dije, chute, si me muero, todos mis proyectos son de palos y de paneles y se pueden quemar o se pueden caer o desarmar y no va a quedar ningún legado. Esa es una razón por la cual hago el libro. Y porque no he hecho nada en hormigón. Entonces dije en algún momento, chuta, a lo mejor tengo que hacer algo en hormigón. Pero tampoco estaba en el ambiente en el cual hubiese un cliente que me quisiera quedar algo en hormigón. De hecho, me acuerdo que una vez, voy a extender acá porque yo creo que lo más interesante de esto es esta conversación, ¿no? O sea, la gente que quería ver la charla y la cosa, y tiene otras cosas que hacer, les invito a que se desconecte. Pero los que quieren entrar en esta conversación, que me parece que es más valiosa, quédense acá, digamos, yo no sé, ustedes me dicen, ¿ah? Porque no, me puedo quedar, no tengo apuro. De hecho, acaba de salir mi mujer con mi hija, así que estoy completamente libre acá. ¿En qué está? El hormigón. El hormigón, claro. Entonces, me acuerdo una vez me invitaron, la única vez que me han invitado a hacer una casa en hormigón, que era como un concurso, eran como 3 casas en hormigón, ahí al frente del mar, a todo cachete, ¿no? Como full presupuesto. Y yo dije, chuta, ya tenía experiencia, ya me sentía arquitecto, cosa de la cual me siento desde el año 2015. O sea, llevo 5 años como arquitecto, según yo, ¿no? Que me siento ya que sé lo que quiero hacer y lo puedo hacer, ¿no? Y en esa época ya está, y me parece estas casas y yo, chuta, como que no, y eran de lujo, ¿no? Entonces, como, ni sé de materiales de lujo, ¿no? Ni siquiera sabría hacer, o sea, no sé manejar el hormigón, no sé lo que es, no sé el travertino, cómo se trabaja, no tengo idea. ¿No? Y me acuerdo que ahí siempre tenía muy buena relación con la Cecilia Puga, que me cae muy bien, admiro mucho su obra, y la invité, le dije, mira Cecilia, te he hecho casa de este tipo, y yo no, si me presento con mi currículum, me lo van a tirar por la ventana. Al final nos presentamos juntos, no funcionó, pero no importa, pero un poco para recalcarlo del hormigón. Entonces, bueno, en la ciudad abierta, después me di cuenta de eso, ¿no? Como que la ciudad abierta era ultra low-tech, también de recursos limitados, y no solo de construir algo, porque algo que me pasa a mí en mi obra, voy a devariar libremente, que algunos como esos pocos análisis que uno puede hacer sobre lo que hace, lo que me he dado cuenta, uno siempre está temeroso de la crítica, ¿no? O por lo menos yo. O sea, me interesa la crítica, creo que es el mejor regalo que te puede hacer otra persona, ¿no? Como darte cuenta de tus errores, que estés conectado con tus virtudes y tus potenciales. Entonces es bueno darse cuenta de los errores de uno, es muy buena la crítica para poder mejorar, ¿no? Y no sé si uno lo toma de mala manera, como emocionalmente, que pasa, que yo creo que es un problema cultural chileno, ¿no? Como que acá, si alguien habla un poco más fuerte, dice las cosas derechamente,
porque estamos acostumbrados a que la cosa te la digan de una manera culera, o no te la digan, ¿no? Que probablemente eso es parte del legado de Pinochet, del mal legado de Pinochet. Cuando te dicen las cosas como de frente, uno se siente mal, como, le vienen tremendas de inseguridades, y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, se me fue me estoy devariando demasiado, pero volviendo a la Católica del Paraíso, sí, para mí es importante, no lo he vuelto a revisar, me gustaría en algún momento poder sentarme, bajar mis ideas un poco, tratar de hacer una interpolación, en el fondo, mezclar mis ideas con algunas de las obras de allá, no sé si todavía siguen fieles al espíritu original, entiendo que sí, y nada, cuando me tocó hacer este proyecto en Ritoque, tengo 3 proyectos en Ritoque, hay uno que no mostré, que es una casa pequeña que también tiene su gracia, que está hecha en paneles, es una coincidencia, ¿eh? Cuando me tocó este Ritoque, donde está hecho el hostal, en realidad es el extremo norte de la playa, que es una playa muy larga, y la ciudad abierta está en el extremo sur de Ritoque, pero en estricto rigor el balneario de Ritoque es donde está el hostal, y la ciudad abierta en realidad está más en Mantagua que en Ritoque. Pero bueno, cuando sucedió esto, no era para mí una cosa que ignoré en el fondo. De alguna u otra manera sentí alguna responsabilidad, quise forzar algún vínculo, no conceptual ni de diseño, porque en ese sentido lo respeto mucho. Digamos, y creo, a mí me interesa la búsqueda formal como un proceso de reflexión intelectual, soy súper racional en ese sentido, y a través de la construcción, definitivamente. Ese es mi camino para llegar a la forma. Entonces no hay una vinculación de ese tipo, pero nada, dije, estoy acá al lado, no sé, como no me puede llegar y poner acá cerca y hacerme el leso con eso, digamos, traté de establecer algún diálogo. Y de hecho, el hostal no se llama Hostal Ritoque, se llama La Ritoqueña. Y yo le puse Hostal Ritoque, y creo que los nombres son súper importantes en las obras, y por eso que también lo vinculo con el nombre del libro, que me la pensé mucho en el nombre del libro, y me la pienso mucho cuando hago una obra, cuál va a ser el nombre de la obra, y muchas obras tienen 4, 6 nombres en el proceso, hasta que llega al último nombre. Y le puso Hostal Ritoque para que cuando alguien googleara Ritoque o Ciudad Abierta le apareciera mi proyecto, obviamente, ¿no? Como no hay que ser ingenuo con ese tipo de cosas, ¿no? Le puse Ritoque a propósito para poder construir ese vínculo, y en estas coincidencias de la vida, en esta vida ya con una visión un poco más madura quizás que uno tiene pasado los 40, y empieza a valorar cosas que antes no valoraba porque hay otras cosas que no sucedieron nomás y no van a suceder. Entonces uno se agarra esas cositas que tenía por ahí guardadas para poder ser feliz. Me acuerdo de una publicación italiana en una revista que se llama Abitare la Terra, que no es la Habitare, sino que es otra revista muy bonita. Y en ese tipo de revistas, en esa época por lo menos, no sé si todavía de buena calidad, donde había un articulista, una persona que se dedicaba tiempo a escribir sobre esto, construyó ese link entre Valparaíso, o sea, entre la Ciudad Abierta y Ritoque, y yo estaba muy feliz con eso. Muy bueno, muy bueno. Me acordé de uno de los temas cuando me fui devariando, porque me fui abriendo con las oportunidades temáticas que veía y me daba lo mismo volver a la pregunta, digamos, que tiene que ver con la estética, ¿no? Que mi estética no es una estética de la Ciudad Abierta, ¿no? Que esta cosa como más formas libres, irregulares, qué sé yo. Y yo creo que en parte mi estética no es así, yo es un poco más ordenada, por 2 razones creo yo. Una, porque claro, mi proceso es muy racional y es muy constructivo, por lo tanto a mí me gustaría entender, o que ustedes leyeran, si ven una obra con tiempo, ojalá, y para eso está hecho el libro también. El libro tiene mucha información, tiene mucho texto, tiene muchas fotos, tiene muchos planos. Creo que está hecho para que sea un deleite para el que lo lea, por si acaso. Está hecho con mucho cariño. El libro lo hice 100% yo, el diseño lo hizo una diseñadora, la Cristina Núñez, que creo que le quedó muy bien y fue muy flexible con el estilo de trabajo, pero lo hice entero yo, lo escribí yo, todo, los planos, los guardos, etc., ¿no?
pero bueno, en la búsqueda de la estética, que mi estética no es tan libre y es un poquito más racional o menos exploratoria, si se puede decir así. Por eso, porque el proceso es muy racional, y por otro lado porque no me he logrado despegar de esa estética que yo veo en la arquitectura popular también, ¿no? Entonces cuando yo veo la casa sencilla que está sobre pilotes, que tiene un revestimiento de zinc alum, o lata, no sé cómo le llaman allá, a mí me seduce mucho. Yo creo que inconscientemente me he dado cuenta que lo que he hecho en algunas obras, quizás en muchas, es tratar de reconstruir un poco también ese lenguaje, y que por último yo creo que pudiese tener un interés en vincularse con el pueblo también, ¿no? Entonces, una estética que las personas normales, comunes y corrientes, el grueso de la población, está acostumbrado de una u otra manera a ver. Yo estoy haciendo actualmente proyectos de títulos en la Universidad de las Américas con Juan Pablo Corbalán, que lo tuvieron en la sesión anterior. Me imagino que traté de buscar la charla, no la encontré, no sé si la grabaron. No, Pero bueno, todavía no la subimos para que vos no te sientas influenciado, solamente por eso. La quería ver para poder ver la vara, ¿no? Pero bueno, yo soy muy amigo de Juan Pablo, afortunadamente, lo conozco hace mucho tiempo, desde cuando chicos nos conocimos en la calle andando en skate con Juan Pablo en los años 90, ¿no? Y de ahí nos conocimos después, nos volvimos a encontrar en la arquitectura, pero en la Universidad de las Américas existe el programa de intervención comunitaria, no sé si les contó Juan Pablo, pero se trata de hacer pequeños proyectos construidos en zonas, digamos, menos favorecidas de la ciudad. Estamos trabajando en La Pincoya, y ayer fuimos a La Pincoya, porque, bueno, es importante sacar los proyectos desde el conocimiento de la comunidad, y sus deseos, sus intereses, etcétera, ¿no? Y cada vez que yo voy a lugares como eso, me viene como un éxtasis estético. Yo sé que uno pudiese criticar esto desde el punto de vista como de la estetización de la pobreza, de ese tipo de cosas que suceden, pero no sé si es mi caso, por lo menos no lo siento así. Y entonces, de alguna manera, cuando me sorprendo con esta arquitectura popular, trato de hacer una arquitectura popular a pesar de que no me lo proponga derechamente, no lo escribo en un papel, no estoy pensando cuando lo hago, pero ahora que puedo ver mi obra en retrospectiva, gracias al libro, y he tratado de hacer también el ejercicio de revisar el libro para poder pulir los últimos detalles, me daba cuenta de eso, que no lo tenía consciente, de que también busco un poco esa arquitectura popular, digamos, que sea algo que no sea tan distinto, digamos, para las personas. Bueno, tengo que decirte que aquí el decano de la escuela, la secretaría académica, Roberto Uneri, que también va a estar la clase que viene dándonos una charla, que son parte de la escuela, Ignacio Montaldo, bueno, están saludándote por el chat y están felicitándote por esta charla y por este encuentro, así que creo que hemos cumplido un objetivo importante con esta conversación. Nos quedamos siempre con ganas de más, porque lo interesante es cuando salimos y nos encontramos y tomamos algo y compartimos estas experiencias cercanas, difíciles. Está Rolín de Montevideo también, que para nosotros fue una alegría encontrarlo. Pepe Llano, también de Valparaíso. No sé, unos amigos, bueno, Mariano Alonso también. Digamos, estamos muy contentos que puede ser un evento que compartimos más allá de una clase, se vuelve un encuentro donde pensamos y a la vez seguimos las clases. Entonces, como bien decías, esta oportunidad que tiene la pandemia, hay que ver este lado positivo que nos permite acercarnos en momentos, antes hubiera sido impensado este tipo de encuentros, y ahora se pueden llegar a volver parte más cotidiana y que nos sintamos más cerca. Bueno, nada, quería hacer este comentario al paso. Yo quisiera dejar que alguien más, si quiere preguntarle o hacer alguna opinión o algo, está abierta la charla. Sí, yo quería aprovechar, bueno, agradezco mucho el interés, estoy aquí leyendo a la rápida porque tengo que estar escuchándote y tratando de leer. Te voy a pedir que no cierres el Zoom después al tiro para poder, ojalá, leer bien en el chat los comentarios, pero
nada, como insistir, una cosa que yo me he dado cuenta también por mi crisis de los 40, que ya pasé, creo, ¿eh? Que estos momentos son los momentos más valiosos de la discusión arquitectónica. Son los momentos uno a uno en los cuales uno se puede conectar con distintas personas que no conoce, hablar de cosas que no están publicadas o no están en otros lados, no, en otras charlas. Yo siempre trato de hacer charlas distintas cuando me invitan. Por eso me gustó mucho que esta fuese en madera, así que digo como una invitación a que ojalá los que quieran conversar ahora y plantear cualquier tema, creo que es lo más rico de estas presentaciones. No seas tímido, Pedro. Quiere que lo saludes, Pedro, dale. No, Pedro, un gran amigo de Uruguay. Aprendí a hacer asado gracias a Pedro. Tengo que reconocerlo aquí en público. Bueno, por lo menos alguna transferencia de información. No, a mí, ahora hablando un poquito más seriamente, lo que me interesa de sobremanera de la obra de Alejandro, que he tenido la suerte de visitar y conocer en primera persona varios de sus trabajos y también bueno, tenemos una relación bastante estrecha, académica, de proyectos que hemos hecho juntos, generalmente malogrados, pero esa capacidad de combinar cierto conocimiento profundo en términos tecnológicos, pero muchas veces con una aproximación para la realización extremadamente contingente de por sobre cierto conocimiento, bueno, esto es lo disponible y más allá de ciertas cuestiones en términos ideales que implica el proyecto, poder encauzar en buen puerto ciertas resoluciones. Entonces ahí hay como unos saberes que combinan una cosa mucho más perentoria con un saber mucho más disciplinar, que creo que está presente en muchos de los trabajos, y no sé, quizás podés hacer alguna referencia a esa dimensión, si es que la compartís o quizás no estás de acuerdo con esta apreciación mía. La otra vez no te entendí la pregunta y no te... Tampoco ahora, Peter. Ayúdame, por favor. No, en un sentido que por un lado, ¿no? O sea, tenés como un conocimiento bastante específico, de cierta dimensión técnica, cuando hablas de los paneles SIP, tenés un conocimiento de ensamblaje, etcétera, muy preciso, conocimiento de la madera, determinados modos de poner en práctica esos materiales, pero muchas veces debido a presupuestos, a situaciones especiales, etcétera, tenés que cruzar eso con una creatividad o con cierta espontaneidad mucho más contingente para poner en realidad o llevar a realidad las obras por sobre las condiciones ideales en términos del proyecto. Sí. Creo que entiendo el tema. Bueno, sí, o sea, en un sentido como a mí me gusta pensar que soy un arquitecto y con todas las letras, ¿no? Como recibí una formación buena, creo yo, y trato de ser coherente, como dice alguien por ahí, Claudio Ferrari, en el discurso. Es decir, las herramientas que he aprendido sobre la disciplina, que muchas veces te llevan a otro tipo de proyectos que no son este tipo de proyectos, ¿no? Son presupuestos, son proyectos con clientes especiales. Uno está preparado un poco, a venir preparado un poco para eso, ¿no? Para el proyecto especial, con el cliente especial, con mucho presupuesto, bla, 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 ¿no? Y yo creo que eso, no sé si hoy en día sucede transversalmente en las escuelas, creo que la arquitectura está un poco más popular en ese sentido, la enseñanza, pero antes está muy fijado en eso. Entonces, yo veía, digamos, ¿no? Como estas grandes obras que se me presentaban, ¿no? Como, no sé, la torre de la tradición china no sé dónde queda, en Beijing, supongo, ¿no? de OMA, o la biblioteca de Seattle, como, oye, esto es lo que tengo que hacer, como, no sé cuándo me va a tocar hacer esto, ¿no? Y además no sé si podré hacerlo. De hecho, yo no creo que pueda hacer algo así. Como no, si me llaman a mí, tendría que subcontratar a alguien y aparecería con alguien al lado, o yo debajo en realidad, porque no podría ser capaz de enfrentar un proyecto de
de esa magnitud, de esa complejidad. Sin embargo, creo que, y probablemente la pregunta o el comentario tiene que ver con eso, yo sí hago todos los esfuerzos posibles para que la formalidad del conocimiento asociado a la arquitectura pueda estar en otros campos que probablemente sean más complejos de aplicarse, ¿no? Por los problemas que hemos hablado, ¿no? De presupuesto y qué sé yo, ¿no? O de lo común que puedan ser los encargos, etc. Entonces, en ese sentido, creo que mi arquitectura sí es una arquitectura, como le llaman acá, arquitectura, o trata de que sea una arquitectura como de nivel académico en el cual se justifique que los conocimientos que yo adquirí se apliquen, ¿no? Y produzcan un beneficio en otras personas. De hecho, eso me ha pasado un poco cuando cambio de escuelas de arquitectura, ¿no? Porque cuando yo pongo en mi memoria, o Gustavo lee, que he hecho varias clases en varias universidades chilenas, no lo digo para jactarme de que le interesa mi trabajo en muchos lados, sino que la realidad académica profesional es muy frágil. Entonces uno entra y sale de la universidad acá con mucha facilidad, digamos. No es la idea, ¿no? Y hoy día menos. De hecho, yo con todos mis jefes les he transmitido ya la idea de que ojalá me pasen alguna media jornada o algo por el estilo para no andar cambiando de todos lados, ¿no? Antes el profesor taxi le llamaban acá, ¿no? No sé cómo le llaman en Argentina, pero el taxi antes, no sé, pero era una cosa quizás un poco más formal, y había menos taxis, pero ahora que hay Uber y todas esas cosas, el profesor Uber es peor que el taxi, se mueve más rápido, se va a distintos lados, ¿no? Pero en algunas escuelas, porque mi escuela es muy fastuosa, es de la elite, es católica, bla, 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 como que no existe un extremo mayor, creo yo, en Chile, en escuelas de arquitectura. Y cuando he ido a otras escuelas, y he bajado Plaza Italia, Plaza Dignidad, perdón, he sentido que mi enseñanza o la transmisión de conocimiento, o todo lo que está involucrado en la experiencia pedagógica, es un poco más útil en esos grupos sociales que en estos otros, ¿no? Entonces, mantener, no sé si la palabra es coherencia, pero mantener esa calidad o ese interés como por el conocimiento que uno ha adquirido, que se supone que es del primer nivel, o del más alto posible acá, llevarlos a otras áreas de la sociedad, me parece que para mí es un deber, más que como un ejercicio, ¿no? Como yo puedo hacerlo acá y como no un regalo, ¿no? Esta cosa como esta crítica que se le puede hacer al asistencialismo en términos políticos, no me quiero acercar a eso, ¿no? Todo lo contrario. Creo que en realidad el libro también y mi mensaje que yo trato de transmitir es una invitación a los colegas a que se preocupen de otros ámbitos, ¿no? Hace poco me hice una entrevista para opinar sobre el pabellón chileno en Dubái, ¿no? ¿Qué cosa más irrelevante que un pabellón en Dubái, ¿no? Una feria internacional en Dubái. No estoy criticando el proyecto, ¿no? Para nada, digamos. Pero a mí me gustaría que esos arquitectos, los mejores arquitectos de Chile, que parece que hay muchos y muy buenos, estuviesen preocupados de la vivienda social, que estuviesen preocupados del equipamiento urbano, de las discusiones reales de la sociedad y no de hoteles en San Pedro de Atacama. O sea, se puede hacer en paralelo, yo no lo critico tampoco por eso, pero que ganas que la inteligencia que creo que hay, que está adormecida y no está explotada ni aprovechada en poder hacer que el país sea una mejor sociedad, que creo que ese es uno de los problemas graves que tenemos hoy día a la luz de nuestro estallido social y después que se agravó con la pandemia, ¿no? Como una sociedad muy, muy desconectada, un interés por uno mismo, por el individuo, no por el otro, enorme, ¿no? Quizás implantado por el modelo neoliberal a mí me llama atención lo importante que fue Miami como referencia cultural en los 90, los 80, en Chile, ¿no? Como no es la comunidad que necesitamos, creo que yo, y es una de las razones por las cuales esa falta de conexión entre la elite, de la que no puedo negar que formo parte,
y el resto de la población es lo que nos tiene el país hecho pedazos, y es lo más importante, creo yo, de recomponer para el futuro, y no sé si lo vamos a ser capaces de lograrlo, es mi gran duda, creo que es el gran desafío que hay desde el punto de vista político, que se va a empezar a manifestar en las elecciones, en el plebiscito del 25 de octubre, para la nueva constitución, y todos los problemas y cambios que vamos a tener que enfrentar en el corto plazo. Yo incluso he pensado irme de Chile, como yo no sé si vamos a lograr, a ser capaces de lograrlo, y esta cosa nomás se va a desarmar y se transformar en una anarquía que va a tomar, espero que no, algún poder político extremo, digamos, y esta oportunidad que creo que consiste en este momento histórico, no seamos capaces de articularlo. Bueno, ahí Pepe Llano de Valparaíso, no, a ver que levantó la mano. Sí, hola. Pepe. Voy a comentar una cosa chica nomás. Si se escucha algo es porque está construyendo algo aquí cerca, y quisiera hacer mención solamente de 3 puntos. El primero, conozco a Alejandro hace poco, lo he visto en su obra desde hace rato, y es un gusto poder haber visto como una trazabilidad en el fondo en esta especie como línea de tiempo, que es interesante mirar, ¿no es cierto?, esa especie de repente conurbaciones, van apareciendo cosas, de repente se retrae, eso es muy interesante, así que es un gusto verlo como desde este punto de vista. Como yo no he hecho nada y tengo estudios en arquitectura, aunque soy arquitecto, supuestamente, según un título profesional, dentro de las 35 escuelas de arquitectura que hay en Chile, las privadas y las públicas, me parece que hay una inflexión que habló Pedro, que me parece como interesante y que también lo comentó Gustavo, que yo creo que es importante, por lo menos en Chile. Creo que de alguna otra manera, ya que lo plantea en el fondo Alejandro, hoy día Chile es una especie de bisagra muy interesante, no sé si para Latinoamérica, pero sí para los propios chilenos, cosa que antes nunca fue así. Y que de alguna manera tiene que ver con ciertos paradigmas, ¿no? Ciertos paradigmas que responden a un modelo económico y además a un imaginario social. Entonces, como bien comenta Alejandro, sí, hay distintos tipos de imaginarios que van constituyendo de alguna otra manera, ¿no es cierto?, formas de ir construyendo arquitecturas, ¿no? Y ese sentido yo creo que es interesante entender, a lo mejor hago una reflexión para hacer una pregunta, y me gustaría que a lo mejor en una de esas puede ser más transversal, ya que Latinoamérica está de alguna manera situando con esos rangos de tensión. Y hoy día, a partir de la docencia remota, por lo menos en Chile, después del 18 de octubre, yo creo que hay no solamente una lectura crítica sobre cómo se construye o cómo se transfiere una experiencia, o sea, aquí la gran problemática, por ejemplo, en docencia remota, era cómo se iban a conformar los cursos y cómo se iban a conformar los talleres, al margen que si todo el mundo pensaba que la presencialidad o que las universidades tenían que replicar exactamente lo mismo en la no presencialidad, primero que yo creo que es un error epistemológico real, porque en el fondo no se puede replicar lo mismo, y es como una gran discusión interna que hay. También se dio algo bien particular, la asociación y esta diada entre el docente y el estudiante hace que la institución esté dando vueltas. O sea, hoy día la institución ya no sirve como paraguas, sí, claro, porque son clases, pero hoy día de alguna manera esta nueva diada que se genera a partir de esta docencia remota pone en tensión esa micropolítica que habitualmente tiene la idea del aprendizaje, ¿no? Y va reflexionando de alguna otra manera en que a lo mejor hay que repensar la presencialidad, ¿no? Ya no es, al parecer, lo más importante. Entonces, creo que desde ese punto de vista, como yo no soy arquitecto formal, ¿no es cierto? Yo soy más informal en ese sentido. Yo lo único que me he ido como conformando son también con ciertas, insisto, como ideas. Y creo que hay algo particular en una pequeña historia, en esta idea de cómo la arquitectura logra comunicar. Y esa idea de cómo logra comunicar o la comunicabilidad de la experiencia para poder construir universos culturales más abiertos, más heterogéneos y más indeterminados, yo creo que hoy día, hace pensar en que evidentemente cuáles son las herramientas o cuáles son los campos críticos que ataca hoy día esta arquitectura. Y sí, pues, lo dijo bien
Alejandro, ¿no es cierto? En Chile hoy día hay 35 escuelas de arquitectura funcionando hoy. El próximo año van a haber 37 escuelas de arquitectura funcionando. O sea, se van a abrir 2 más. Y de alguna manera, o sea, nos tocó hacer un estudio con un colectivo. Hay más de 22.000 arquitectos y arquitectas tituladas en Chile. De hecho, entre el 2007 al 2017 se cerraron 10 escuelas de arquitectura. Para que más o menos saquen el cálculo. Entonces, creo que hay una retórica interesante, hay una dimensión programática también distinta, que nos hace pensar en lo que dice Alejandro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas herramientas contemporáneas? ¿Cuáles son las prácticas críticas que se generan en el aula que permiten de alguna manera asumir hoy día que esa arquitectura popular, me encanta la palabra popular, aquí hay un diario que era como La Cuarta, el diario popular. Lo popular tiene que ver con lo contingente, ¿no? Lo popular tiene que ver con lo actual, no tiene que ver con el ocio, con la fascinación. Bueno, también, pero lo popular tiene que ver en el fondo con lo que está pasando ahora. Entonces, creo que hay una postura muy interesante en cómo articular esto hoy día. Entonces, me imagino que en todas partes están cruzando cosas. Alejandro es más apocalíptico, yo comparto un poco con esa visión. Los marcianos van a invadir Chile, van a sacar a Piñera, no sé, va a quedar la escoba aquí en Chile. Esto va a quedar la escoba, van a venir mutantes. Créanme que todo puede pasar, hoy día todo puede pasar. Pero creo que de alguna manera la disciplina proyectual contemporánea requiere estrategias críticas que no solamente tienen que apuntar a reformular las jerarquías al interior del aula, sino que también a su plasticidad, ¿no? a la manera en cómo se construye, cómo se transfiere una experiencia. Y con esto termino. Me acuerdo una pregunta que le hice a Launer, que es la misma pregunta que le voy a hacer a usted. Me demoré un año en contestarla, creo yo que la contesté. Llega y me pregunta, ¿cómo se transfiere una experiencia? Chute, entonces, ayer se inauguró en la Católica el primer encuentro de iniciación en arquitectura, de primer año, ¿no? Y muchos de los ejercicios que se veían eran como ejercicios de John Hedges de Cooper Union. Entonces uno dice, chuta, o sea, si hace 40 años estamos haciendo los mismos ejercicios que estamos haciendo ahora, ¿qué es lo actual en el fondo, no? Entonces, yo le pregunto a Alejandro, y también le pregunto, bueno, ¿cómo se transfiere una experiencia actual en esta configuración remota? ¿No? Donde de alguna manera, como bien lo planteamos, ya la presencialidad está diferida, ¿no? O sea, estamos todos hoy día en la misma distancia. Uruguay, Argentina, Valparaíso, estamos todos a la misma distancia. Entonces, ¿de qué manera hoy día asumimos ese ejercicio? Esa es la pregunta. Gracias, Pepe. Bueno, yo soy profesor, como lo planteé en algún momento. En general trato de tener medio tiempo en clases y medio tiempo en la oficina, y por lo tanto, y hace mucho tiempo, por lo tanto, creo que he tenido que reflexionar mucho sobre la situación actual, ¿no? De hecho, estoy tratando de mover una discusión transversal acerca de cómo fue la experiencia online el semestre pasado para poder enfrentar la presente. De hecho, ya las clases acá ya partieron el segundo semestre, por lo tanto ya estamos atrasados con eso, digamos. Hay un pequeño mea culpa, pero a mí antes del estallido, no sé si estallido es el mejor nombre, pero parece que políticamente es más correcto. Ya tenía algunos problemas yo de desconexión con mis estudiantes, en el sentido de que no entendía bien cuáles eran sus intereses, a pesar de que creo haber hecho esfuerzos para poder entenderlo, y la inquietud está planteada de todas maneras, ¿no? Como que yo sentí que tenía un discurso quizás muy formal, quizás muy moderno, que no estaba pegando en los estudiantes, y ahí los estudiantes parece que tenían otros intereses o otra manera de pensar. Y yo creo que está en ese proceso con esa problemática paralela, ¿no? Como uno está con la problemática al día de que tiene que entregar un encargo, corregir una cosa, pero uno tiene una problemática paralela en la ducha, mientras camina, de esta desconexión con los chicos, ¿no? Como que claramente ya había como una generación distinta, y sentía, y siento todavía incluso,
que parte del discurso que uno pregona es un discurso que quizás ya está caducado, ¿no? Y la manera que uno piensa la arquitectura, a propósito ahora de la pandemia, creo que es una manera en la cual ya no va a suceder. Entonces, así como existe la nueva normalidad, voy a acuñar aquí el término para que alguien lo grabe, no es un gran término, pero la nueva arquitectura, ¿no? Como, o incluso yo, que quizás pensé que José iba a ser igual de pesimista que yo, incluso he declarado por ahí en algún encuentro íntimo de que se acabó la arquitectura, ¿no? Como ya, o sea, yo no tengo pega, yo no tengo, los proyectos que estaba haciendo se cayeron. No sé cómo estarán mis compañeros de generación con los cuales uno puede tener una vara más objetiva de saber, con todos los que estudiaste, yo entiendo que la mayoría me enorgullece que están trabajando como arquitectos. Ahí está por ahí la Isabel Matas, que le mando un saludo, también mi compañero Pizarro. Pero no sé cómo están hoy día ellos con su trabajo, pero ya como el trabajo aquí se acabó. Y además, ¿cómo se llama? El trabajo que está, los grandes motores también de desarrollo económico, también se apagaron, y yo creo que van a quedar apagados un buen rato, y el Estado se le está acabando la plata. Por muchas buenas intenciones que pueda manifestar, no hay bolsillo que aguante, ¿no? Todos estos problemas que hemos tenido. Y además, como está estructurada el manejo, el capital acá, ¿no? Como que tampoco lo tiene tanto poder el Estado para poder redistribuir o sea lo que sea usar la plata de cualquier manera. Entonces, si antes estaba preocupado por la desconexión que podía tener con los estudiantes, ahora estoy aterrado, digamos, porque de verdad me gustaría, para defender mi fuente de trabajo y esta actividad que me entusiasma tanto, que es la docencia, me gustaría poder estar entregándole a los chicos herramientas, conocimiento, lo que sea, transfiriéndole lo que sea, para que realmente les sea útil en el nuevo mundo que se viene, ¿no? Y en ese sentido, creo que la pregunta es más interesante desde el punto de vista de lo que se transfiere, más que con la manera en que se transfiere, ¿no? Porque así como es bueno el concepto, me llama la atención que Pepe haga ese concepto. Ojalá que no nos esté escuchando Jorge en esta conversación del director, no es una broma, en el sentido de la crisis de la institucionalidad, ¿no? Y doméstica, ¿no? Como sí, ahora yo no necesito la universidad para estar en contacto con los estudiantes. Y ni siquiera con estos estudiantes, yo podría tener otros estudiantes, ¿no? Vía doméstica, que en realidad me da un poco de vergüenza. O sea, me he tentado, ¿no? Porque la necesidad se le deje, pero creo que no lo voy a hacer. Pero yo podría ofrecer, no sé, un curso de paneles SIP, por decir algo, ¿no? Y cobrarle poca plata a mucha gente y ganar mucha plata y vivir de eso, ¿no? Entonces, en relación creo que es más interesante cuestionarse y que no tenga una respuesta sobre qué transferir, primero. Y segundo, bueno, con respecto a los medios de transferencia propiamente tal, bueno, hoy día tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Como alguien ha dicho por ahí, que todo esto que está pasando de la digitalización a la virtualidad eran cosas que ya existían hace mucho rato, pero no las ocupamos, en su potencial, en su máximo potencial. Por lo tanto, sí creo en ese sentido, para tratar de cerrar un poco la pregunta en relación a esa transferencia, a cómo hacer la transferencia, yo creo que no es tan complicado. No es que uno pueda basarse solamente en los medios virtuales o digitales, ¿no? Porque está la experiencia que yo encuentro que es fundamental, y en general yo trataba de hacer, de hecho, una cosa que se me valoró, me valoraron algunos estudiantes que parece que se había dejado de hacer, yo también lo había dejado de hacer, que era visitar obras, ¿no? Como aprender arquitectura en el computador, en una lámina impresa, es imposible, ¿no? Entonces yo en general en los cursos, en los últimos semestres, trataba de ir a visitar obras que tuviesen que ver con los proyectos, pero entonces la experiencia de la obra, del espacio real, o de la realidad real, como le llamamos en algún momento, quizás la interrogante más importante de esta transferencia. Y también está, explayando un poquito más, dentro de las preocupaciones que he tenido haciendo clase, el tema de las fuentes de conocimiento, ¿no? Como que se vino el encierro y aparecieron algunos fenómenos divertidos, como el mercado negro de los PDF, ¿no? Como algunos profesores ahí
no lo veo acá a JA, así no lo voy a nombrar por no estar aquí apoyándome. Pero, oye, miren, les comparto mi Drive con todos estos PDF que me conseguí de alguna manera ilegal en alguna parte, ¿no? O lo escaneó un alumno como un esclavo para mí y no se dio cuenta, o no le dijo a nadie, o en realidad me llegó por ahí, lo filtré, no sé qué, y hay un mercado negro de las... Pero, ¿quién va a leerse un libro en el computador? ¿No? Como si no tiene acceso directo a él. Yo creo que yo creo en los libros como formato, pero creo que es un problema de cómo accedes a la información, en el fondo. Como que el conocimiento está, y está digitalizado, y todas las croquis, lo que queráis, ¿no? Pero nadie se lo va a leer, ¿no? Como, no sé, puedes tirar, digamos, comentarios nomás libres también, pero yo como que, yo no viví en la época del radioteatro, pero creo que la radio o la comunicación auditiva, digamos, online, y también los podcasts o los videos que puedan quedar grabados en YouTube, sí pueden ser hoy día un formato más interesante de cómo transferir los conocimientos en torno a la arquitectura. Yo incluso he pensado, no he tenido el tiempo, lamentablemente, porque en estas condiciones que supone que uno tiene más tiempo, como que tiene menos, ¿no? Porque aparte ahora uno tiene que hacerse cargo de cosas que antes no se hacía, como de todas las cosas de la casa en cualquier momento, etc. Uno salía y se olvidaba, y a lo mejor una vez al mes limpiaba, o si tenía la capacidad de pagarle a alguien, mejor aún. Pero una cosa que me inquieta es como, me trato de poner un poco en el rol del estudiante, y he tratado de pensar, no sé, pues, como de que a lo mejor uno tiene que hacer algunas como clases introductorias de cómo se puede y se debe adquirir el conocimiento hoy en día, y te lleva a cosas que te cuestionan también un poco los contenidos, en el cual yo creo que se han relevado hoy día contenidos que antes no eran tan importantes, o cosas que no eran tan importantes. Antes siempre existía como la oración al contenido, ¿no? Cuando uno veía un libro muy importante, le llamaba la Biblia, ¿no? Porque está todo ahí metido, a pesar de que no soy católico, ni mucho menos, pero hoy en día no solo importante el conocimiento para las nuevas generaciones, sino que también cómo lo van a absorber ese conocimiento, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, yo pensaba que a lo mejor debería dedicar algunas clases a enseñarles a los estudiantes a organizarse, a que traten de podemos tener una discusión con los estudiantes para cómo mejorar los entornos en los cuales ellos están aprendiendo, porque no sé, está este caso prototípico o paradigmático, yo no lo vi, pero parece que hay una foto de un estudiante que está en el techo, sentado, tratando de agarrar señal, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que toman tiempo, que antes era tiempo que uno transmitía conocimiento, hoy día son tan relevantes como el conocimiento que uno quiere transmitir. Y, por último, recalcar nomás la idea de que chuta, el conocimiento que uno tiene, o que uno manejaba, yo no sé qué tan útil será hoy día estar transmitiendo, así tal cual como uno lo manejaba, ¿no? Una cosa chiquitita, solamente puntualizar las dos cosas. Yo creo que no sé para qué tanto conocimiento nuevo. Yo creo que hay que tratar de entender cuál es el que tenemos hoy día. Entonces, como construir otras cosas más, creo que a lo mejor, como tú dices, es como lo suficiente. Como hacernos cargo de lo que ya debiéramos, o sea, hacernos cargo de lo que sabemos, o lo que supuestamente sabemos. Ya, y lo último, chico nomás. Yo creo que me tocó en un momento trabajar desde Crack, ¿cachai? Un proyecto que era Logistical World, unos australianos con unos tipos de Inglaterra, ¿cachai? Como haciendo estudios sobre los puertos en el mundo. Y hacen una trilogía muy interesante que es software, tecnología y trabajo. Y me da la sensación de que hoy día la universidad no es global, sino que es una configuración logística, ¿no? Hoy día la universidad, ¿no? Como ente, ¿no? Entonces, creo que en el fondo esta distopía permanente que vamos a estar sufriendo, obviamente nos va a reubicar para poder saber lo que tú estás diciendo, de qué manera uno transfiere una experiencia que de alguna forma lo constituya en conocimiento para poder ser aplicada. Y entonces la gran pregunta creo que hay detrás es sobre los niveles de autonomía que supuestamente no solamente tiene el docente, sino que el estudiante para utilizar ese conocimiento. ¿Cachai? O si no, vamos a caer en doméstica, que nadie está diciendo que nadie lo va a satanizar,
pero es cosa de ver doméstica, ¿no es cierto? Que un curso de un fotógrafo a nivel internacional que ha participado en bienales de arquitectura cuesta $2, ¿no? O sea, Sí. ok, es el repertorio que hay, pero es interesante pensar que hoy día la universidad ya no es global, sino que es logística. Entonces, el commodity, el valor que de alguna manera se adquiere sobre ese conocimiento no es sobre la dimensión de la capitalización, sino que es de alguna manera cómo se estructura esa cosa como puntual, esa acción, para poder ver qué es lo que va a aparecer después. Y sí, es catastrófico, creo en la micropolítica de la gente. Bueno, y va a venir después del 25 de octubre. Sí, yo no sé si tú estás defendiendo que el conocimiento que nosotros manejamos todavía tiene valor. No sé si me quedó claro, pero no, yo lo digo porque dentro de este mismo fenómeno doméstica, doméstica se encarga de invadirte tus redes sociales, te podías escapar de doméstica, pero a lo mejor hay otros casos más interesantes que hablar, pero el que está más encima, pero no. Pero también me pasó una reflexión como que una vez, claro, hoy día escucho mucho, bueno, desde su tiempo atrás, muchos documentales. Y para aprovechar el tiempo también, ¿no? Como de la loza, de pasear el perro, de hacer aseo, etc., ¿no? Y entonces de repente, cuando estoy escuchando un video, no sé, pues de la desigualdad en Alemania, y de la Deutsche Welle, y de repente se te mete el comercial de doméstica, para tirar las manos con un plato y con agua, no puedo saltarme el anuncio y lo tengo que escuchar entero. Entonces, y me tocó escuchar uno de una chica que en el curso de doméstica te ofrecía ser arquitecto, no sé, pues, en una semana, ¿no? Y yo, más allá de ponerme crítico y pesado, digamos, serio, y yo pensaba, o sea, a mí me hacía sentido lo que decía ella, ¿cachai? Como, primero te vas a enseñar a cómo tenés que recibir el encargo, después cómo tenés que dibujar y interpretar lo que... eventualmente, lo dejo como obviamente que no es así, pero que es interesante la metáfora como para reflexionar, ¿no? Como si esta cuestión en realidad no se demora 6 años en enseñarse y lo podía aprender en una semana, ¿no? Como encuentro interesante esa discusión. Bueno, empezamos hablando de la fibra de la madera, terminamos hablando del conocimiento universal. Creo que de esto se trata la universidad, ¿no? Como de poder cruzar y atravesar mundos, temas y poderlos poner en situación, en vínculo. A mí me alegra mucho que hayas estado hoy, Alejandro. La verdad que para nosotros ha sido un lujo. Está todo el mundo súper feliz con tu intervención. Muy buena repercusión has tenido. Y bueno, nos alegra mucho que hayamos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y de compartir estados también, no solamente conocimientos, que son muchos los que tenés para dar, pero también el estado de ánimo que forma parte de nuestras vidas, que es importante valorarlo también. Así que bueno, yo quisiera cerrar en este momento porque el horario se va haciendo muy extendido para todas las personas que están, incluso el curso que tenemos. Vamos a seguir un ratito con Alejandro, si querés, seguimos hablando, pero así hacemos un cierre de este momento que para nosotros ha sido muy importante y que lo disfrutamos muchísimo. Así que muchas gracias, Alejandro. No, gracias a usted. Yo quería dejar claro que la admiración es mutua y yo siempre lo he estado también mirando y claro, uno se topa, tuvimos la posibilidad de tomarnos personalmente en un bar por ahí y en Valparaíso, que fue muy bueno para establecer esas conexiones, porque probablemente sin esas conexiones de la vida real no podrían ser posibles, tan fáciles, digamos, estas conexiones después virtuales. Así que también para mí un gusto y poder aprovechar, ¿no? Como estas posibilidades que tiene uno de juntarse, conversar u otras cosas, debido a que estamos valorando mucho más la vida virtual. Así que en ese sentido también agradecerle a todos los que se conectaron a escucharme y dejar la invitación abierta también a la comunicación, es decir, cualquiera de ustedes que está por ahí escuchando, que le interesa discutir más información o lo que sea, me encanta y le dedico mucho tiempo a sociabilizar el conocimiento.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos a todos.